vos vas a escuchar, vas a estar con la bioquímica full. De acá y desde allá y yo rompo la boca. Vas a, bueno. Bien, vamos a empezar con la parte del metabolismo y la parte de digestión y absorción, digamos. O sea, a nivel dietario, los principios que más nos aportan, como dice Sila, son los polisacáridos. Por supuesto, el más importante, te la vemos, por favor, el almidón. Ya recordemos, de primera parte, que el almidón está formado por alfa de glucosa con uniones tipo alfa 4 y puntos de ramificación que son alfa 6. Podemos comer celulosa, que está formado por beta de glucosa, cuyas enlaces son de tipo beta 4, y en nuestro tubo digestivo carecemos de enzimas para romper las uniones de tipo beta 4. Esa es la razón por la cual la celulosa se indica desde lo general con el nombre de fibra. No nos aporta calorías porque no podemos romper dichas uniones y en todo caso como es hidrofílica promueve el peristaltismo, pero la glucosa de la celulosa no lo podemos asimilar, una vaca sí. Podemos comer disacáridos, como hacer lactosa con los lácteos o la sacarosa con el azúcar y directamente el consumo de monosacáridos, sobre todo con los frutos, ¿no es cierto? Entonces el proceso digestivo comenzará a nivel de la cavidad bucal, en donde se expresa una enzima que es la alfa-amilasa salival, la cual rompe uniones de tipo alfa 4 principalmente del almidón, y como el pasaje a través de la boca es muy rápido, es muy efímero, van a quedar fragmentos de tamaño intermedio de lo que alguna vez fue la molécula de almidón, que se llaman dextrinas. Por eso las dextrinas ahí están indicadas o se califican como aquellos productos intermedios de la degradación del almidón, ¿no es cierto? En el estómago no hay ninguna enzima, y no solo que no hay ninguna, ¿quieren tomar? Sino que en todo caso, digamos, en el estómago el ácido clorhídrico desnaturaliza la amilasa salival, y a lo sumo lo que puede haber es una degradación parcial de sacarosa por el propio ácido clorhídrico, y el proceso se retoma a nivel del duodeno, en donde existe una enzima equivalente que es la alfa-amilasa pero pancreática, la cual se estimula por la presencia de los iones cloruros. También esta romperá uniones de tipo alfa 4, observemos de momento que no hubo ninguna que haya roto uniones de tipo alfa 6, de modo tal que en este momento digestivo a nivel del duodeno podemos tener moléculas de glucosa libres, ya aptas para ser absorbidas, o bien disacáridos constituidos por glucosa, los cuales pueden ser o bien maltosa, si ambas glucosas presentan conexión de tipo alfa 4, o bien la isomaltosa, que es un disacárido cuya conexión es de tipo alfa 6, ¿no es cierto? De modo tal que los disacáridos generados en este momento, conjuntamente con aquellos que podemos comer, como ser lactosa o sacarosa, se terminan de degradar a nivel de microvelelosidades intestinales, en cuyas membranas hay enzimas llamadas disacaridasas que llevan el nombre de los sustratos que van a hidrolizar. Por ejemplo, maltosa es tomada por la enzima maltasa, o puede decir al apunte alfa 4 glicosidasa, porque es la responsable de romper la unión alfa 4 de la maltosa para liberar dos glucosas. Isomaltosa es tomada por isomaltasa, o puede decir el apunte alfa 6 glicosidasa, porque será la que rompe la unión alfa 6, que hasta ese entonces no se había roto previamente, liberando ambas moléculas de glucosa. Lactosa es tomada por lactasa para hidrolizarla en su componente que son glucosa y galactosa. Carencia de lactasa produce el cuadro de intolerancia a la lactosa. Y sacarosa es tomada por sacarasa para hidrolizarla y dar glucosa y fructosa. Una vez que todo ha sido llevado a la forma de monosacáridos en estado libre, viene el modelo de absorción intestinal, que corresponde al dibujo que está abajo de todo, que creo que en fisiología se ve esto también, pero vamos a indicarlo. Y supongamos que ahí tenemos una célula intestinal, de un lado tenemos la luz y del otro la sangre portal. Entonces del lado apical, digamos, fíjense que hay un transportador que es ese circulito que incorpora la glucosa, que es el cuadrado, conjuntamente con sodio. O sea que esa posibilidad que está indicado con el número 1 corresponde a un cotransporte con sodio. Ese transportador recibe las siglas de SGLT1 y el gradiente de sodio que promueve la fuerza impulsora para que la glucosa ingrese, digamos, es creado por la bomba de sodio y potasio que está en el otro lado, digamos, de la célula, en el lado vasolateral, de manera que el bombeo digamos, de sodio hacia el lado plasmático, digamos, produce un ingreso, digamos, de sodio desde el lado apical hacia la célula y con eso la glucosa ingresará, digamos, de modo tal que puede ser entendido como un transporte activo secundario al funcionamiento de la bomba, ¿no es cierto? Y una vez que la glucosa entró hacia la célula intestinal, digamos, sin gasto de energía, a favor del gradiente de concentración, pasa hacia la sangre portal, digamos, por el mecanismo 3, que es un transporte facilitado. Las proteínas que hacen transporte facilitado de glucosa reciben las siglas de GLUT, y hay diferentes subtipos de transportadores GLUT, y los que están en intestino son los llamados GLUT, todos. Esperemos un poco. Quiero decir que solamente el 10% de la glucosa entra en cotransporte con sodio, porque la mayoría, el 90%, perfectamente puede hacerlo a través de mecanismos de difusión simple, a través de la vía capa lipídica, digamos. O sea, la glucosa, por supuesto que va a ser más lento. La glucosa, a pesar de ser un soluto polar, puede perfectamente entrar o salir de esta y de cualquier célula por mecanismo de difusión. ¿Sí? Hagan una pausa y abro. Demos vuelta a la página y vamos a... Yo te pongo siempre esto de la explicación que vamos a dar, porque es la base sobre la cual vamos a poder comprender la regulación que vamos a ir contando en todo momento. Y por eso ahí dice la frase regulación hormonal, ¿no es cierto? Básicamente vamos a citar a 3 hormonas que regulan este y los restantes metabolismos, que son insulina, glucagón y adrenalina, ¿no es cierto? La insulina, que está indicada con esa I mayúscula, digamos, es la única hormona de naturaleza hipoglucemiante, y eso que significa, digamos, que la insulina promueve la captación de glucosa hacia los llamados tejidos insulino dependientes, que son dos, que son músculo y sobre todo esquelético y tejido adiposo. ¿Y por qué acelera la velocidad de captación de glucosa? Porque la insulina expresa en la membrana de las células estas, digamos, una variedad de transportadores que son los GLUT4. O sea,
voy a pasar a explicar. Músculo y tejido adiposo en el Golgi trans tienen vesículas en cuyas membranas están los transportadores GLUT4. Entonces, cuando se descarga insulina, que después de una comida post-ingesta, digamos, la insulina se une al receptor de membrana de estas células, digamos, y uno de los efectos es la migración de las vesículas con GLUT4 por la membrana plasmática, y entonces al haber más transportadores GLUT4, digamos, la velocidad de captación de glucosa se acelera y se genera el efecto hipoglucemiante, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy diciendo, digamos, es que la calificación de insulina dependientes es que tienen alta velocidad de captación de glucosa post-ingesta que cuando hay insulina, y cuando estamos en condiciones de ayuno hay escasos GLUT4 y por tanto la velocidad de captación de glucosa es baja, ¿no es cierto? Los demás tejidos que no sean ni músculo ni tejido adiposo tienen una velocidad de captación de glucosa que es constante independientemente de que comamos o no, ¿no es cierto? Estoy hablando de cerebro, riñón, hígado también, nosotros células de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y eso no significa, esto lo quiero marcar bien, digamos, que esas otras células no tengan receptores para insulina, porque de hecho casi todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores insulínicos, digamos. Lo que pasa es que el efecto de la insulina con esos otros tejidos, digamos, es una respuesta diferente que no va a ser la captación de glucosa. En fisiología se hace bien esa diferenciación, digamos, cuando se dice, digamos, tal tejido es insulino sensible, ¿qué significa? Tiene receptores para insulina, digamos. Ahora, insulino dependiente significa, tiene receptor para insulina, digamos, y el efecto primario, digamos, es modular, digamos, la velocidad de entrada de glucosa a la célula, que no es lo mismo. ¿Se entiende este punto, no es cierto? La contraparte de la insulina la van a desempeñar glucagón y adrenalina, ambas hormonas de naturaleza hiperglucemiantes, y esto es así, digamos, porque van a incrementar la concentración de glucosa en sangre, que proviene del hígado, que es el órgano que principalmente contiene glucemia en nuestro cuerpo. Entonces vamos a recordar, en ese dibujo que está un poco más abajo, los mecanismos moleculares de estas hormonas, vamos a recordar lo que estudiamos en el periodo parcial, digamos, supongamos que ahí tenemos la membrana de una célula blanca, digamos, y sobre ella, digamos, están los receptores para estas tres hormonas, glucagón, adrenalina e insulina. Adrenalina quiero recordar que tiene receptores de tipo alfa y de tipo beta, y a su vez hay subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Vamos a hablar de los receptores beta adrenérgicos, que los he puesto al lado de los receptores para el glucagón, no porque estén al lado, porque de hecho no están, digamos, sino porque el efecto final es coincidente, ¿no es cierto? Son receptores metabotrópicos 7-TMS. Tanto receptores para el glucagón como receptores beta adrenérgicos están acoplados a proteína GS, que estimula a la enzima de membrana adenilada triplasas para transformar el ATP en AMP cíclico en fosfato. Y el AMP cíclico activa a la proteína quinasa que depende del AMP cíclico, la cual con gasto de ATP fosforila a diferentes proteínas y enzimas del metabolismo, ¿no es cierto? De modo tal que a través de esta cascada lo que uno puede concluir es que cuando los niveles plasmáticos de glucagón o adrenalina están incrementados, las enzimas regulables del metabolismo van a estar siempre en estado fosforilado. ¿Estamos de acuerdo, no? Insulina a la derecha se asocia a su receptor, que es diferente, porque tiene actividad tirosina quinasa, y cuando eso ocurre, digamos, se activa una enzima que también es de membrana, la fosfodiesterasa, digamos, que descompone el AMP cíclico en AMP lineal o común, digamos, ya no es más un segundo mensajero, digamos, y entonces ahora es la ocasión de otras proteínas inversas a las quinasas, llamadas proteínas fosfatasas tipo 1, identificadas con las siglas de PF1, o puede decir texto PP1, es lo mismo, lo van a leer de las dos maneras. Y las fosfatasas tipo 1, digamos, lo que hacen es opuesto a la quinasa, o sea, aquellas enzimas y proteínas que alguna vez se fosforilaron, le hidrolizan la unión fosfato y pasan a su condición de fosforilada. Y entonces lo que uno debe entender es que cuando la insulina está elevada en sangre, digamos, las enzimas intracelulares que regulan el metabolismo están en su estado de fosforilado, ¿sí? Ahora, si venimos por la cascada de la fosforilación, tiene que haber alguna manera de inhibir a las proteínas fosfatasas tipo 1 para que aquello que se fosforiló no se te desfosforile de modo inmediato, ¿no es cierto? Y entonces, el mecanismo por el cual esto sucede es el que está también en el dibujo. Cuando se activó la proteína quinasa por la vía del AMP cíclico, la proteína quinasa va a fosforilar a una proteína que está en el citosol, que ahí está recuadrada, que se llama inhibidor 1 o de fosfatasas. Esa proteína, cuando está desfosforilada, está inactiva, y cuando se fosforila pasa a su estado activo, y como la palabra misma lo explica, digamos, el inhibidor de fosfatasas, que es un inhibidor 1, activo, inhibe a la proteína fosfatasa tipo 1. Todo este modelo lo podemos resumir de modo que está indicado un poco más abajo donde están las flechas, digamos, cuando dice que cuando hay un aumento de glucagón o adrenalina, lo cual conduce a un aumento del AMP cíclico, esto conduce, digamos, a que las proteínas quinasas estén activas y a través del mecanismo recién explicado las proteínas fosfatasas tipo 1 estarán inactivas, lo cual netamente todo conduce a la condición fosforilada, ¿no es cierto? Al revés, cuando hay un aumento de insulina que conduce a un descenso del AMP cíclico, las proteínas quinasas estarán inactivas y ahora comenzarán a funcionar las proteínas fosfatasas tipo 1, lo cual netamente conduce a la condición desfosforilada. La pregunta que quiero responder ahora es ¿y cuándo están activas las enzimas? ¿Cuando están fosfo o desfosforiladas? De modo tal que la lógica que propongo es esta, digamos, general, digamos. Glucagón y adrenalina son concebidas como hormonas catabólicas o degradativas, digamos, y hemos aprendido que estas hormonas, digamos, conducen a la condición fosforilada, de modo tal que si uno conecta ambos conceptos, concluye que aquellas proteínas y enzimas fosforiladas son activas siempre y cuando intervienen en procesos catabólicos o degradativos. ¿Correcto? Insulina es una hormona anabólica de biosíntesis y hemos aprendido que conduce a la condición desfosforilada, de modo tal que afirmaremos que aquellas enzimas desfosforiladas solo son activas siempre y cuando intervengan en biosíntesis. De modo tal que para no andar recordando de memoria cuándo algo está activo, si fosfo o desfosforilado, lo que uno se tiene que cuestionar es si la enzima que está analizando participa de una síntesis o de una degradación. Si participa de una síntesis estará activa siempre en estado desfosforilado, aunque si participa de un evento degradativo, eso, digamos, está activa fosforilada. ¿Se entendió todo lo que acabamos de contar? Esto que
que vamos a aplicarlo siempre y que es general, tiene un par de excepciones que también tienen su lógica. Una, aceptemos esto porque lo completaremos más adelante, es el complejo de activato de deshidrogenasa, figura con las siglas de CPDH, voy a aclarar que es lo que hace, pero no me voy a explayar, y una que es la glucólisis. Quiero decir que estos dos procesos metabólicos son degradativos porque sirven para obtener energía, pero son estimulados por la insulina, que es anabólica. Está cruzada la cosa, ¿no es cierto? Son procesos degradativos activados por una hormona biosintética, de manera que cuando alguna enzima en estos procesos esté desfosforilada estarán activos, ¿no es cierto? Y la contraparte de la glucólisis es la gluconeogénesis, que es la única ruta biosintética, pero que se estimula por las hormonas catabólicas que son glucagonadrenalina, de manera que cuando alguna enzima clave en la ruta esté fosforilada, pues estará activa la gluconeogénesis. ¿Se entiende todo esto que estoy indicando? Lo voy a repetir 80 veces. Antes de dar vuelta a la página, quiero que vayamos al dibujo de arriba. Esto no se puede ver. Sí. En el dibujo de arriba, esto lo he visto preguntado varias veces, donde dice la palabra fosfodiesterasa, al lado figura la droga cafeína. Y la función de la cafeína, digamos, como fármaco, porque no lo sé, no es exógeno, no es endógeno, digamos, vamos un café o lo que fuera, digamos, es inhibir la fosfodiesterasa que descompone el AMP cíclico. O sea, el efecto de la cafeína es mantener los niveles de AMP cíclico intercelulares, digamos, elevados, porque inhibe la enzima que compone el AMP cíclico, ¿no es cierto? Entonces, por eso podemos entender que la cafeína tiene varias aristas, pero desde lo más básico podemos decir que es un símil glucagonadrenalina, porque incrementa el AMP cíclico, ¿no es cierto? Y como glucagón y adrenalina son hormonas que estimulan rutas que proveen ATP, que proveen energía, este es uno de los puntos por los cuales la cafeína es un estimulante. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Entre otras cosas, ¿no es cierto? O sea, estimula todo evento que implica, digamos, un aumento de AMP cíclico. Dentro de eso, las rutas catabólicas. Vamos a dar vuelta a la página y vamos hacia la página número 2 para repasar la cascada alfa adrenérgica. O sea, si tenemos la membrana de una célula, donde tenemos un receptor de tipo alfa adrenérgico, dicho receptor está acoplado a proteína GQ, que activa al efector fosfolipasa C para descomponer el fosfolípido PIP2 en diacilglicerol que queda en la membrana e IP3. ¿Se acuerdan de todo esto? El IP3 tiene sus receptores en la membrana de retículo endoplasmático liso, y la consecuencia de esa interacción, digamos, será la liberación de calcio hacia citosol, y el incremento de calcio es el equivalente de lo que antes fue el AMP cíclico, en el sentido de que calcio, por el segundo mensajero, activa a las proteínas quinasas calcio dependientes, a saber, esas tres que están citadas al lado, de las cuales dos se menciona en la primera parcial, la tercera la mencionaré en la clase que viene, la proteína quinasa C, la proteína quinasa calcio calmodulina dependiente, y una tercera llamada que necesita calcio, la fosforilasa quinasa, y el efecto final, digamos, es conducir a las proteínas con gasto ATP al estado fosforilado. O sea, la conclusión de lo que estoy diciendo es que la adrenalina siempre conduce a la condición fosforilada, ya sea vía calcio o vía AMP cíclico, ya sea que se asocia a receptores o bien alfa o bien beta adrenérgicos. Quiero hacer otra generalización más, que son estas cosas son muy buenas porque nos permiten pensar y razonar y no andar recordando cosas de memoria, recordar que no es esa cosa, pero bueno, todo lo que sea razonamiento siempre es mucho mejor. Esto es lo que uno llama regulación covalente, que es la fosfodifosforilación. Cuando la regulación covalente recae sobre una enzima de metabolismo, estará activa o inactiva dependiendo de que sea síntesis o degradación, como lo acabamos de contar recién. Ahora, si la regulación covalente recae sobre una proteína que se dirige al núcleo para la expresión o no de una proteína, o sea, si lo que se regula es lo genómico, eso es lo que estoy proponiendo, inducción o represión, esa es una palabra que hay que usar, digamos, siempre la condición fosforilada es la activa. Conclusión, cuando lo que se regula es lo metabólico, va a depender. Cuando lo que se regula es lo genómico, el estado fosforilado es el activo, ya sea para la inducción o para la represión. ¿Está claro? Ya llegará a esto. Ahora, esto es un panorama general, abstracto, pero lo iremos aplicando, digamos, en diferentes momentos cuando lo necesitemos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a comenzar contando la primera ruta metabólica, que es la glucólisis, que transcurre en el citosol de todas las células de nuestro cuerpo, y que se estimula por insulina, como lo acabamos de decir hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a contarla. Las reacciones que son irreversibles las pondremos con una simple flecha, aunque las reversibles, por supuesto, irán con dos, ¿no es cierto? La primera reacción de la glucólisis es irreversible y corresponde a la fosforilación con ATP de la glucosa para la producción de glucosa 6-fosfato, lo cual lo cataliza una enzima llamada exoquinasa, que está indicada con las siglas de HX y que se expresa en todas las células de nuestro cuerpo, pero el hígado y las células beta de Langerhans, aparte de tener exoquinasa, tienen otra enzima extra que hace lo mismo, llamada glucoquinasa, que está indicada con GQ. O sea, hígado y células beta tienen exo y glucoquinasa, pero las demás tejidos solo exoquinasa. ¿Está bien? ¿Cuál es el sentido de esta primera reacción de la glucólisis? Digamos, con ese número 1 sugiero dar vuelta a la página y quiero recordar, digamos, que la glucosa libre tenía capacidad de difusión simple a través de la bicapa lipídica, digamos, pero una vez que la fosforilamos, con el fosfato, como es una porción muy polar, impide que la glucosa se escape de la célula, y por eso hay la primera frase que figura arriba dice que la glucosa 6-fosfato, que es muy polar, digamos, ya no puede salir de la célula, es una manera de atrapamiento de la glucosa, ese es el objetivo. Ahora, la exoquinasa es una enzima inespecífica porque no solamente puede fosforilar a la glucosa, sino que también lo puede hacer sobre otras exosas, o sea, otros monosacáridos de carbonos. Pero la glucoquinasa, creo que el nombre es explicativo, digamos, es absolutamente específica para la glucosa, y al lado figura cómo se regula la glucoquinasa. Es inducible genéticamente por insulina. Esto quiere decir que cuando hay descarga de insulina, que es después de una comida, digamos, post ingesta, hígado y células beta de Langerhans, digamos, expresan glucoquinasa. No vamos a encontrar glucoquinasa en cantidades importantes, digamos, en ayuno. Solamente glucoquinasa aparecerá en la posingesta, porque es una enzima insulino dependiente. Solamente cuando se libera la hormona hay expresión de glucoquinasa. ¿Está claro, no?
Por otro análisis, veamos el gráfico que está abajo, que solamente es lícito en hígado, no importa la segunda mitad del año, vamos al hígado, que es lo que importa, que es donde coexisten ambas enzimas. Cuando uno grafica cómo varía la velocidad de la reacción como una función de la concentración de glucosa, tenemos una hipérbola para la exoquinasa y una hipérbola mucho más desplazada hacia la derecha para la glucoquinasa. Y si ahí vemos la mitad de la velocidad máxima, y es posible calcular los KMs para cada una de las enzimas, todos podemos ver que el KM de la exoquinasa es más pequeño que el de la glucoquinasa, y la conclusión es que la afinidad de la glucoquinasa por glucosa es muy inferior al de la exoquinasa. O sea, la glucoquinasa es una enzima de baja afinidad, que requiere de mucha cantidad de glucosa para poder actuar. ¿Por qué de baja afinidad? Entonces, la pregunta que nos podrían formular es, ¿por qué el hígado requiere de una enzima extra que para colmo es de baja afinidad? Ese es el punto, digamos, de análisis, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que prestáramos atención acá. Cuando estamos en un estado de ayuno, ¿no? Entonces la cantidad de glucosa que hay dentro del hígado, digamos, es poca. O sea, estamos en esta parte del eje, digamos, muy poca cantidad de glucosa, ¿no es cierto? Y dada los bajos niveles insulínicos, prácticamente no tenemos en el hígado glucoquinasa, porque dijimos que solamente hay la enzima cuando hay insulina liberada, ¿no es cierto? De manera que, dada la cantidad de glucosa escasa que hay en el ayuno, la enzima que va a fosforilar en el hepatocito será solo la exoquinasa. Ahora, después de una comida, digamos, que habíamos contado que toda la glucosa ingerida vía intestinal, digamos, que aporta, digamos, para el hígado, o sea, el hígado está a full de glucosa, estamos en esta parte del eje, mucha glucosa, y dada la descarga de insulina, digamos, habrá expresión en la célula, digamos, hepática de la glucoquinasa. ¿Verdad que, dada la alta cantidad de glucosa que habrá en la célula hepática, fíjense que la exoquinasa está saturada, no da abasto, y por eso requiere otra enzima extra que coopere con ella, que es la glucoquinasa, que justamente es de baja afinidad y que nos sirve para fosforilar cuando hay mucha cantidad de glucosa, situación que solamente se manifiesta en una posingesta. O sea, la única significancia fisiológica que tiene la glucoquinasa es después de una comida. Entre comidas no sirve para nada. El hígado dispensa hacia la sangre la cantidad de glucosa justa y necesaria para que los demás tejidos se la banquen por la exoquinasa. Una vez hice una pregunta rarísima en la cual decía como lo siguiente, digamos, te decía, digamos, imagine que el sistema nervioso central en vez de tener exoquinasa tuviera glucoquinasa. ¿Qué ocurriría, digamos? Claro, es como cuando hablamos, digamos, para los que tomaron en la clase y para los que no, probablemente lo sepan, digamos, cuando comparamos la afinidad de la hemoglobina y la mioglobina, dijimos que la mioglobina era de mayor afinidad que la hemoglobina, lo cual eso movilizaba el oxígeno que ingresaba al tejido, digamos. Y bueno, la cuestión es que si vos tenés adentro de la célula una enzima, digamos, de baja afinidad para fosforilar la glucosa, lo más probable, digamos, es que no ocurriera eso, digamos, que no pudiera metabolizar la glucosa, digamos, en la célula neuronal. Está claro este punto, ¿no es cierto? Porque tenés que tener una enzima de alta afinidad, digamos, para que entre glucosa y al toque la fosforile, digamos, y quede atrapada dentro de la célula. ¿Se entiende este punto, no? Volvamos a la página anterior para retomar la ruta metabólica. Sí. ¿La glucoquinasa no se da una mayor velocidad máxima de la exoquinasa? Sí, pero con mucha cantidad de glucosa. Llega, lo que está diciendo él es correcto. Llega a una mayor velocidad máxima porque como fruto de que la cantidad de exoquinasa que hay en una célula más o menos es constante. La cantidad que se expresa, digamos, o varía, digamos, en concentración, digamos, en la glucoquinasa, que dependiendo de la cantidad de la liberación de insulina. No es que sí alcanza una mayor velocidad máxima porque va a haber más cantidad de glucoquinasa que de exoquinasa, pero necesitas una cantidad de glucosa, digamos, infernal para su saturación. De hecho que sí, claro. Volviendo a la ruta, la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa, y la fructosa 6-fosfato vuelve a fosforilarse en una segunda reacción que también es irreversible con ATP para dar la fructosa 1,6-difosfato con la enzima fosfofructoquinasa tipo 1, que está indicada con las siglas de FFK1. La fructosa 1,6-difosfato es tomada por la enzima aldolasa, que es la aldolasa tipo A, la cual corta la lactosa en dos triosas, digamos, una que se llama dihidroxiacetonofosfato y la otra triosa es el gliceraldehidrotrifosfato. Como la glucólisis continúa con el gliceraldehidrotrifosfato, para no desaprovechar la otra triosa, hay una enzima que la convertirá que se llama triosa fosfato isomerasa, y esto que hemos contado hasta aquí es lo que se conoce como primera fase de la glucólisis. O sea que si uno tuviera que hacer un balance parcial de lo ocurrido hasta aquí, en realidad no hubo ganancia de nada, sino que más bien hubo pérdida. Se han perdido 2 ATP en las dos primeras reacciones de fosforilación y se han producido 2 moléculas de gliceraldehidrotrifosfato. En adelante voy a trabajar con una de gliceraldehidrotrifosfato, pero lo vamos a multiplicar por 2 porque son 2. El gliceraldehidrotrifosfato experimenta una reacción redox, o sea, hay una coenzima que se llama NAD, la vamos a escribir en una clase futura, que cuando gana 2 electrones con el hidrógeno se reduce, digamos, o sea, el NAD se reduce y por lo tanto el gliceraldehidrotrifosfato se tiene que oxidar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Cuando se oxida el gliceraldehidrotrifosfato, digamos, incorpora un fosfato inorgánico y el producto de eso, digamos, es un compuesto llamado 1,3-difosfolisirato o 1,3-DPG, digamos. Pariente del 2,3-DPG que tiene que ver con el asunto de la hemoglobina, del cual hablaremos más adelante, que ya lo conocen, digamos. La enzima que catalizó esta reacción redox es la gliceraldehidrotrifosfato deshidrogenasa y como estamos multiplicando por 2 se van a formar 2 moléculas de NAD reducido. Ahora, el 1,3-difosfolisirato, recurro a lo aprendido en bioenergética, es un compuesto de alta energía, aparecía en la parte de la tabla en los lugares más elevados, digamos, y los compuestos de alta energía, digamos, son generadores de nucleótidos, de ATP, digamos, de manera que lo que va a ocurrir es eso ahora, digamos, o sea, el fosfato 1, digamos, es transferido al ATP para crear ATP y producir 3-fosfolisirato, catalizado por la enzima de fosfoliceratoquinasa. Como estamos multiplicando por 2, digamos, se van a formar 2 ATP, y como ya antes veníamos perdiendo 2, en este momento estamos hechos en lo que refiere al balance energético. El fosfato que está en la posición 3 pasa el carbono 2 por la fosfoliceromutasa para dar el 2-fosfolisirato, luego este pierde agua por la enolasa para dar el fosfonolpiruvato, que también es otro compuesto de alta energía, y a través de la última reacción irreversible, como también es un compuesto de alta energía, transfiere su fosfato al ATP para crear otros 2 ATP por la piruvatoquinasa, y la guía lo que va a decir probablemente, digamos, es que el producto inmediato de esta reacción es una molécula llamada enolpiruvato, que después espontáneamente se transforma en piruvato, y la verdad es que eso no me importa para nada.
aunque pongamos piruvato también, piruvato es el producto final de la glucólisis aeróbica. Hay una reacción que es la que sigue, que no voy a contar de momento, termino en piruvato, y lo que quiero decir es que en la glucólisis se han ganado 4 TPI, al principio hemos perdido 2, lo cual neto te queda 2. Está bien, ¿no? De modo tal que, si nos preguntaran, dígame cuál es el balance, si damos vuelta a la bola, digamos, de la glucólisis, y dice balance, de hecho, la glucólisis es una ruta que puede ocurrir tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, digamos. O sea, en condiciones aeróbicas, digamos, con oxígeno, lo que vamos a responder es que el producto final logrado son 2 moléculas de piruvato, termina en piruvato la glucólisis, digamos, y habrá la producción de 2 ATP, y también la ganancia o creación de 2 moléculas de NAD reducido, y el NAD reducido traslada los electrones a la cadena respiratoria para que le lleguen al oxígeno como sector final de electrones. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ahora, el punto es que la glucólisis también puede ocurrir en ausencia de oxígeno, digamos, y el problema que nos encontramos en esta circunstancia es que si vos no tenés oxígeno como sector final de electrones, ¿quién va a tomar los electrones de NADH de la glucólisis? ¿Se entiende este punto, digamos? Y entonces quiero que volvamos a la ruta para contar esa reacción que me faltó indicarles, que solamente va a ocurrir cuando falta oxígeno, ¿no es cierto? O sea, en esa última reacción, que es la que viene después del piruvato, lo que uno tiene que entender es que el piruvato se reduce a lactato, no para hacer lactato porque el lactato no sirve para nada, sino que la meta de esa última reacción es que el NAD reducido se oxide. O sea, miremos acá por favor. O sea, lo que quiero contar es que este NADH que se genera en este momento es el que se usa acá, digamos, para volver a oxidarse y volver a ser empleado en esta ocasión. Es la reacción catalizada por la enzima LDH o lactato de deshidrogenasa, que se ha visto, digamos, como enzima sérica, digamos, y por eso abajo dice que esa reacción ocurre en ausencia de oxígeno y esa reacción suple a la cadena respiratoria que está ausente. En realidad, el aceptor final de electrones ha sido el piruvato. ¿Se entiende? O sea, es el piruvato el que agarró los electrones del NADH. Cuando hay oxígeno, es el oxígeno el que agarró los electrones del NADH. Pero en este caso, quien aceptó los electrones del NADH ha sido el piruvato que se reduce al lactato. ¿Es claro esto? ¿Para todos es claro? ¿Más o menos? ¿Por acá? ¿No? Sí. Más o menos. El NADH siempre es sustrato, digamos, ¿no? El NADH es una molécula que transporta, es como si fuera un sustrato, pero en realidad, sí, más o menos. Es una molécula que tiene por objeto tomar los electrones de diferentes moléculas para después transportarlas, digamos, a la cadena respiratoria, y una vez que entran en el tren de la cadena respiratoria, esos electrones llegan finalmente al oxígeno que respiramos para que se reduzca agua. ¿Está claro? O sea, muy brevemente quiero decirlo de esta manera, porque yo va a haber una clase donde voy a explicar mucho mejor todo esto. Tengamos paciencia y aceptemos, digamos, muchas de las cosas que todavía no puedo contar en una clase. La idea es que se entienda más o menos de qué se trata la cosa. ¿Se entiende? De modo que cuando vamos al balance, en la página de atrás nuevamente, el balance en condiciones anaeróbicas será decir, bueno, mira, en condiciones anaeróbicas habrá, como el producto final logrado, digamos, serán 2 moléculas de lactato, no de piruvato, llegas hasta lactato en condiciones anaeróbicas, y solamente habrá la ganancia de 2 ATP. Y nada en lo que refiere al NAD, porque el NAD que se reduce arriba, digamos, oxida en la última reacción. ¿Más o menos se entiende esto? ¿Más o menos estás un poquito perdida? No, está bien. Bien, después me lo preguntás, porque para eso estamos haciendo esto. Cosas importantísimas. El primer concepto es el concepto de respiración. Respiración no es mover los pulmones, si bien uno habla de respirar cuando mueve los pulmones, pero la cuestión es que la palabra respiración se asocia, digamos, a un evento químico. Respiración es, yo quito electrones a las moléculas que me comí, ¿y quién las va a agarrar? Finalmente, el oxígeno, que es el receptor final de electrones para la producción de energía. Respiración es degradar moléculas a través de reacciones redox, en donde el receptor final de electrones es el oxígeno. Entonces uno ahí dice, ese proceso químico es una respiración. Ahora, también hay que decir esto, si el aceptor final de electrones no es el oxígeno, sino que es una molécula orgánica, como en este caso planteamos que puede ser el piruvato, entonces uno no emplea la palabra respiración, uno emplea la palabra fermentación. Y por lo tanto, cuando llega a ácido láctico, uno emplea la palabra fermentación láctica. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La diferencia entre respiración y fermentación. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos células fermentativas, por supuesto, glóbulos rojos siempre llevan hasta lactato, digamos, porque no tienen mitocondrias, no les queda otra que obtener energía de la glucólisis, que siempre va a ser anaeróbica, no porque no tengan oxígeno, porque de hecho tienen mucho, porque lo transportan, sino porque no tienen cadena respiratoria, ¿no es cierto? No tiene organela, no tiene mitocondrias. Y el músculo, cuando entra en actividad, adquiere una condición de hipoxia y por lo tanto también hace fermentación y por lo tanto libera ácido láctico. ¿Se entiende este punto, no es cierto? El segundo punto que suele ser confuso, y quiero aclarar, es que la glucólisis hasta piruvato o hasta lactato tiene da 2 ATP nada más, como recién calculamos. Ahora, cuando hay oxígeno en condiciones aeróbicas y terminas en piruvato, el piruvato después se sigue degradando y la degradación total de la glucosa, con la sumatoria de todos los procesos, y todo lo que vamos a contar más adelante, da un rendimiento en ATP de 36 o 38 ATP, que a lo mejor son números que le son familiares, ¿no es cierto? No se vayan a confundir y decir, mira, cuando el balance de la glucólisis es 36 o 38 ATP, no, son 2 nada más. O sea, ese número grande, digamos, tiene que ver con la degradación total de la glucosa, dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? El tercer punto se llama efecto Pasteur, y ellos preguntan esto, y en realidad te describen un experimento que hizo el tipo que en su momento no lo entendió, y cuya respuesta la acabo de dar recién, digamos. O sea, lo que había hecho este hombre es poner en un medio de cultivo, el medio de cultivo que tiene glucosa, células, y primero tapó el medio de cultivo, se lo privó de oxígeno, y lo que observaba es que las células consumían grandes cantidades de glucosa. Ahora, cuando destapa el medio de cultivo y de repente hay oxígeno presente, consumen baja cantidad de glucosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, sin oxígeno, las células comen vorazmente glucosa. Y en presencia de oxígeno hay una disminución del consumo de oxígeno.
Claro, te lo ponen así, punto justifique, te ponen la pregunta. Claro está que la respuesta es lo que acabo de dar recién, digamos, cuando hay oxígeno y podemos degradar la glucosa en su totalidad, el rendimiento de la glucosa, digamos, es 36 o 38 TP, digamos. Pero cuando estamos en condiciones anaeróbicas y la célula no le queda otra que hacer fermentación, digamos, solamente la glucosa rinde 2 ATP hasta lactato. Entonces es absolutamente lógico que la célula tenga que comer más glucosa cuando vos no le das oxígeno, porque la glucosa está recontra devaluada, vale menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y nosotros en nuestro cuerpo también tenemos efecto Pasteur, porque frente a una condición de hipoxia o alguna condición de esa naturaleza, digamos, la alternativa que le tiene la célula, digamos, frente a la no llegada suficiente de oxígeno es consumir más nutrientes, digamos, para poder producir la cantidad de ATP que producía cuando tenía oxígeno. ¿Se entiende esta detalle, no es cierto? Es muy conceptual lo que estamos analizando. Vamos a ver cómo se regula la glucólisis, digamos. O sea, la regulación ocurre a nivel de las reacciones que son irreversibles, que son, digamos, que han sido 3. El primer punto de control, digamos, corresponde a la primera fosforilación, que es la conversión de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Ese es el primer punto de control, lo cual lo cataliza la enzima exoquinasa. La cual, como se puede ver en el esquema, digamos, inhibe por el propio producto final, que es la proteína de glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Ya dijimos que la glucoquinasa, que está en hígado en células beta de Langerhans, se regula genéticamente por inducción por insulina. ¿Se entiende, no? El segundo punto de control es el más importante, que es la segunda fosforilación, que es la conversión de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato, lo cual lo catalizaba la enzima fosfofructoquinasa tipo 1, que es una enzima alostérica que se regula de modo que está indicado al lado, digamos, o sea, se activa por AMP, fosfato inorgánico, y la molécula más esperada por la enzima que se llama fructosa 2,6-difosfato, y por eso está englobado y dice que es el activador principal, en tanto que se inhibe por la presencia de ATP, protones y citrato. La pregunta que nos tenemos que formular ahora es, ¿de dónde sale la fructosa 2,6-difosfato? Porque la que se crea en la ruta metabólica es la fructosa 1,6-difosfato. Y entonces la respuesta está en la página siguiente, que es la página 3, ¿no es cierto? O sea, también se genera a partir de la fructosa 6-fosfato, por fosforilación con ATP, digamos, pero el fósforo en vez de ir a parar al carbono 1, bueno, va a parar al carbono 2, y de esa manera se produce fructosa 2,6-fosfato, y por eso la enzima que cataliza esta reacción química se llama fosfofructoquinasa, pero tipo 2. O sea, la tipo 1 fosforila la posición 1, en tanto que la tipo 2 fosforila el carbono 2, ¿cierto? Debe quedarnos claro que esta reacción que tenemos a la vista no pertenece a la ruta glucólisis, sino que es una reacción totalmente satelital, anexa, que tiene por meta crear la fructosa 2,6-fosfato como modulador positivo de la fosfofructoquinasa 1 para que la glucólisis funcione. Está claro, ¿no es cierto? Ahora, la fosfofructoquinasa 2 se regula covalentemente por fosfo y desfosforilación, y estamos comenzando con una excepción, que es la glucólisis, en donde dijimos que la norma general es que como estaba estimulada por insulina, las enzimas clave tienen que estar en estado desfosforilado. De modo tal que es esperable que esta enzima deba estar en estado desfosforilado para que produzca fructosa 2,6-fosfato, y como fosforila con ATP a la fructosa 6-fosfato, por eso se dice, hay una frase al lado que dice que cuando está en estado desfosforilado la enzima posee actividad quinasa. Está claro que fosforila significa. La realidad es más compleja, porque cuando la enzima está fosforilada no es que está inactiva, sino que está activa pero que cataliza la reacción en sentido contrario, o sea que le saca el fósforo a la fructosa 2,6-fosfato, destruye la fructosa 2,6-fosfato sacándole el fósforo, y las enzimas que sacan fósforo, digamos, son calificadas como fosfatasas. O sea, es una enzima que tiene una actividad dual, digamos, es una quinasa cuando está desfosforilada y opera como fosfatasa cuando está fosforilada. ¿Me siguen, chicos? Sí, más o menos. Entonces, vinculemos todo esto con el tema hormonal, que ya lo presenté al comienzo, donde están los asteriscos, por favor, un poquito más abajo, cuando todas las regulaciones que estamos viendo acá son rápidas, porque los tipos ponen regulación rápida y regulaciones lentas. Las lentas las veremos más adelante en otra clase que viene, digamos. Cuando hay un aumento de glucagón o adrenalina, lo cual esto conduce a un aumento de los niveles de AMP cíclico, y activa la proteína quinasa, tendremos la fosfofructoquinasa 2 en estado fosforilado, que por tener actividad fosfatasa produce un descenso de fructosa 2,6-fosfato. Al no haber fructosa 2,6-fosfato, prácticamente va a estar inhibida la fosfofructoquinasa 1, lo cual hará que se enlenteja la glucólisis, ¿no es cierto? Se pare. Al revés, cuando hay un aumento de insulina y por lo tanto baja el AMP cíclico, ahora tendremos a la fosfofructoquinasa 2 en estado desfosforilado, que por tener actividad quinasa genera fructosa 2,6-fosfato, que activa a la fosfofructoquinasa 1 para que camine la glucólisis. ¿Está claro esto? Fíjense que al lado hay un cuadradito, que es una llamada que nos conduce con el cuadradito que está al pie de la página. Porque lo que dice ahí es que en músculo y sobre todo en miocardio también hay fosfofructoquinasa 2, pero se regula de modo diferente, digamos, o sea, se regula por adrenalina y es la condición fosforilada la que tiene actividad quinasa para estimular la glucólisis. Lo voy a explicar del siguiente modo. No sé, a lo mejor alguien está haciendo cambio acá, pero el punto, digamos, es que corazón tiene receptores adrenérgicos para tanto adrenalina y noradrenalina. Y el efecto de estos neurotransmisores a nivel de miocardio, digamos, es aumentar la frecuencia cardíaca. Eso es lo que ocurre, digamos. Y si vos querés que el corazón funcione más, digamos, necesitas más energía, con lo cual necesitas más glucólisis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque adrenalina, que ya aprendimos que fosforila, estimula la glucólisis, digamos. Entonces, a lo mejor los tipos te preguntan, indíqueme las diferencias entre las isoformas de hígado y de corazón, digamos, de la fosfofructoquinasa 2. ¿Qué les voy a responder? La isoforma hepática se regula por insulina y glucagón, digamos, y es la condición desfosforilada la que presenta actividad quinasa. Pero la isoforma que está en miocardio, digamos, se regula por adrenalina y en su condición fosforilada la que tiene actividad quinasa para activar la glucólisis. ¿Es claro esto? Es mucho, yo entiendo. Todo va a ser así de aquí hasta fin de año. Ya es una materia distinta de lo que fue el primer parcial, pero no me parece que sea imposible. Nada más, los nombres
Están ahí, el tema es entender la idea, pescar la idea. No, pero no va. No No va. van todos. Pesquemos la idea, el concepto. ¿Está claro? Va a haber un momento en el cual no sirve estudiar cosas, nombre, llenar un disco duro, digamos, de cosas que no entendés. Entendamos, digamos, después uno se siente y memoriza de algún modo de todo lo que está ahí. Yo tengo una pregunta, Claudio. A mí me queda claro por qué, o sea, aumentan los niveles de la 2,6. Fructosa 2,6-fosfato. Claro, cuando está desfosforilada. Porque desfosforilada la enzima digamos, produce fructosa 2,6-fosfato, porque tiene actividad quinasa, es lo que habíamos explicado. Entonces, desfosforilado, que es lo que conduce a la insulina, digamos, a la desfosforilación de las enzimas, Sí. se comporta como quinasa y produce fructosa 2,6-fosfato, que es el modulador de la fosfofructoquinasa 1 para que esta reacción pueda consumarse. Está ¿Está claro? Sí. El último punto de control. ¿Pasa lo último? Sí. Cuando la activa, digamos, o sea, porque le pasa fosfato. No, es un modulador alostérico. Esa es una enzima falta. alostérica. Se pega en un sitio alostérico y funciona, y la modula y de esa manera activa. Es una enzima alostérica la fosfofructoquinasa 1. O sea, no es que le pasa a un grupo fosfato. No, señor. Estos son moduladores alostéricos, positivos y negativos. Está bien, claro, se me confundió. ¿Está claro? No le pasa nada, digamos, que se asocia a un sitio alostérico de la enzima. Está bien. El último punto de control es la última reacción irreversible, que es la conversión del fosfonol piruvato a cepiruvato, lo cual lo catalizaba la enzima piruvato-quinasa. Solamente que su forma hepática, la L, de liver, hígado, presenta regulación covalente por fosfo y desfosforilación. La norma que le cabe a la glucólisis es que desfosforilada siempre tiene que ser activa y fosforilada es inactiva. Las otras isoformas de los restantes tejidos no tienen regulación covalente, como por ejemplo la M de músculo y la A que está en otros tejidos, y todas presentan regulación alostérica, como se indica al lado, ya que se activa por fructosa 1,6-fosfato, en tanto que se inhibe por la presencia de ATP y alamina. Hasta acá estamos más o menos, ¿está clara la cosa? No importa la cantidad de nombres, importa seguir el hilo de la aplicación. Entonces ahora que ya hemos discutido, porque lo más importante es esto, que es la regulación, porque es sobre la cual va a ir la pregunta, es así la cosa. Ya que hemos hablado de cómo ocurre la glucólisis, vamos a analizar la pregunta contrapuesta, que es la gluconeogénesis, que la vamos a definir como la formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, o sea, a partir de moléculas que no son glúcidos, digamos, se van a convertir en glucosa, eso es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? La glucólisis ocurre en todos los tejidos de nuestro cuerpo, pero la gluconeogénesis no, digamos, es una exclusividad hepática. Y el riñón puede hacer gluconeogénesis bajo determinadas circunstancias particulares que veremos en otra clase diferente, que es la de metabolismo de aminoácidos. O sea, riñón e hígado, pero en esta clase vamos con el hígado. No voy a contar lo que ocurre en riñón, ¿está claro? No te cuente la página. No puede ser la reversa exacta de la glucólisis. Obviamente no puede ser la reversa exacta de la glucólisis porque tenemos otras reacciones que son irreversibles y no la podés dar vuelta. Entonces, si vos querés comparar la gluconeogénesis con la glucólisis, lo que podés afirmar es que podés revertir aquellas reacciones que sí han sido reversibles, pero las tres que fueron irreversibles las tenés que sustituir por otras tres distintas. Entonces yo no voy a contar todo, sino que voy a contar esas tres sustituciones, porque todo lo otro que hemos visto es lo mismo pero leído para atrás. Y por supuesto yo voy a empezar ahora en piruvato y voy a terminar en glucosa. Estamos claros con esta cuestión, ¿no? La primera sustitución que vamos a analizar es cómo el piruvato se transforma en fosfonol piruvato, que no es una única reacción, sino que es una serie de reacciones que hay técnicas que voy a pasar a contarles. No nos asustemos, todas estas reacciones van a aparecer 80 veces en todos los temas que vamos a ir desarrollando y de momento tomémoslas y después aparecerán mucho mejor explicadas. El piruvato que está del lado citosólico penetra en la matriz mitocondrial. ¿Lo ven ahí? Ese recuadro vendría a ser la mitocondria, entra en la matriz mitocondrial porque ahí adentro hay una enzima necesaria que se llama piruvato carboxilasa, digamos. Se llama carboxilasa porque usa dióxido de carbono para enchufar al piruvato en grupo carboxilo con gato de ATP y genera como producto un compuesto que se llama oxalacetato. Claro, el oxalacetato, lo anticipo, es un compuesto, digamos, del ciclo de Krebs. No importa. Lo menciono. Sí es importante decir que esta y cualquier carboxilasa necesita necesariamente como cofactor de una vitamina llamada biotina. Es un cofactor de trabajo, muy importante esto, digamos. Y ahí se muestra cómo se regula la piruvato carboxilasa. Se activa por una molécula llamada acetil-CoA. Si no hay esta molécula llamada acetil-CoA, la reacción esta no va a ocurrir. ¿Está claro? El oxalacetato tiene que salir ahora de la mitocondria, pero no tiene ningún transportador que le permite salir nuevamente hacia citosol. De manera que el oxalacetato se transforma en otra molécula que también pertenece al Krebs, que se llama malato, por una enzima cuyas siglas son MDH, que quiere decir malato deshidrogenasa, no importa. El malato sí puede salir de la mitocondria del citosol. Del lado citosólico, el malato nuevamente regenera oxalacetato por la misma enzima, pero del lado externo. Y el oxalacetato perderá el dióxido de carbono que había ganado en la mitocondria y se fosforila por el nucleótido GTP para dar el producto que nosotros queremos, que es el fosfonol piruvato, por la enzima fosfonol piruvato carboxiquinasa, que la indicamos con las siglas de PEPCK. ¿Qué justifica el hacer todo este rodeo y para cómo entrar y salir de la mitocondria, para pasar de piruvato a fosfonol piruvato y no hacer una única reacción que te lo transforme, si es la pregunta? Y la justificación viene por el lado de que necesariamente hay que pasar por oxalacetato para llegar a glucosa. Hay que crear esta molécula que se llama oxalacetato, que como he dicho, digamos, es el primer compuesto del ciclo de Krebs. O sea, hay entre la gluconeogénesis y la ruta ciclo de Krebs hay un común denominador que es esta molécula llamada oxalacetato. ¿Y por qué no le agregas afuera, listo? Porque la piruvato carboxilasa es mitocondrial.
Por eso tiene que entrar, está bien tu pregunta, pero no está fuera esa enzima, porque si no, no habría que hacer todo ese lío que acabo de explicar. Correcto. Estoy diciendo que, y la lógica de lo que viene, digamos, a justificar esto, es que el Krebs alimenta a la gluconeogénesis a través de este compuesto llamado oxalacetato. ¿Está claro? O sea, a ver, aceptemos por lo menos de momento esto. Cualquier molécula que cuando se degrada da oxalacetato, o bien cualquier compuesto del ciclo de Krebs, que lo único que tiene que hacer es rotar y llegar hasta oxalacetato, potencialmente podrá transformarse en glucosa, y voy a decir, esa molécula es glucogénica. No sé si la idea es clara. ¿Qué molécula va a poder producir glucosa? Es lo que acabo de contar. Puede producir glucosa, que es una molécula que directa o indirectamente de oxalacetato. Indirectamente, algún compuesto de Krebs que tiene que rotar hasta oxalacetato, o de directamente oxalacetato. Está como intermediario de la... Yo puedo decir, tal aminoácido es glucogénico. Vamos a ver, ¿qué quiere decir que un aminoácido es glucogénico? Quiere decir de algún bicho, digamos, que llega a oxalacetato o da directamente oxalacetato para llegar para futuro, digamos, generar glucosa que quiero. ¿Se entiende este punto? El Krebs alimenta a la gluconeogénesis vía oxalacetato, eso es lo que estoy diciendo. Si damos vuelta a la hoja, las otras dos reacciones que tenemos que reemplazar son simples. La siguiente, digamos, es la transformación de la fructosa 1,6-fosfato, quitándole fósforo 1 para dar fructosa 6-fosfato, recordando que las enzimas que sacan fósforo se llaman fosfatasas, y por eso este se llama fructosa 1,6-fosfatasa. Y la última, digamos, reacción es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato para dar glucosa libre por la enzima glucosa 6-fosfatasa, una enzima súper importante que está en el retículo endoplásmico de solamente 3 tejidos, que son hígado, riñón e intestino. Y la relevancia de este comentario radica en que nosotros dijimos que el fosfato en la glucosa impedía que la glucosa pudiera salir de la célula, de modo tal que podemos concluir que aquellos tejidos que tengan la enzima que desfosforila la glucosa, pues podrán vertir glucosa a la sangre para mantener la glucemia. Eso es la conclusión que surge de todo esto. Digamos. Por supuesto, hígado es el principal órgano que mantiene glucemia en nuestro cuerpo, y riñón e intestino son epitelios absortivos. Esto significa que la glucosa que se absorbe por el polo apical y se fosforila, digamos, tiene que tener la enzima que lo desfosforila para después arrojar eso hacia la circulación, porque si no, no serían epitelios absortivos, ¿cierto? ¿Está claro? Los demás tejidos que no sean estos tres son absolutamente egoístas en el sentido de que la glucosa que entra de ellos jamás nunca podrá salir porque no tiene la enzima que desfosforila la glucosa. Una pregunta que típicamente se formula es la siguiente. Una manera de guardar glucosa es como un polisacárido que ya conocemos que se llama glucógeno. Y las principales células que producen glucógeno son hígado y músculo esquelético. Entonces, lo que te preguntan es si, bajo condiciones de ayunas, el músculo esquelético degrada su glucógeno para mantenimiento de la glucemia. La respuesta es no, y la justificación es, no es posible que eso ocurra porque como el músculo carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa, no es posible desfosforilar la glucosa para tirarla hacia la circulación, tiene que romper la fibra muscular para que salga. No es que no quiere, no puede salir. ¿Está claro esto? En la página que sigue hay un dibujo que quiero que miremos, y cómo funciona la glucosa 6-fosfatasa. O sea, si tenemos ahí en el citosol la glucosa 6-fosfato, y ahí hay una cisterna del retículo endoplásmico, hay un transportador que incorpora la glucosa 6-fosfato hacia el lumen. Y fíjense que la glucosa 6-fosfatasa está en la membrana mirando hacia el lado luminal, ¿no es cierto? Y es adentro en el lumen donde ocurre la reacción de desfosforilación de la glucosa 6-fosfato para dar glucosa y fosfato libres, y ambos solutos por transportadores vuelven al citosol y la glucosa libre por los transportadores glutos, digamos, se manda a los capilares para el mantenimiento de la glucemia. El dibujo solo lo cuenta, me parece. Hay una patología que va a aparecer que se llama enfermedad de von Guerke. No importa. En la enfermedad de von Guerke, que es una patología de glucógeno tipo 1, así también se le indica, digamos, desde lo congénito hay una carencia de esta enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. En estos tres tejidos que son órganos, que son hígado, riñón e intestino. Obviamente, la persona lo que va a padecer es de hipoglucemia, porque no tiene manera de regular su glucemia, porque la glucosa que está en la célula no puede salir, porque no se puede desfosforilar. O sea, es una persona que tiene una vida muy limitada, porque desde afuera se tiene que ir con un suerito, digamos, manteniendo su glucemia, porque endógenamente no lo puede hacer. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Y lo que se aprecia dentro de las muchas otras cosas que habría que decir, es que la glucosa en hígado, que está fosforilada y que no se puede desfosforilar porque la enzima está ausente, digamos, se acumula como cachos gigantescos de glucógeno. Claro, ¿por qué hay mucho glucógeno? Porque la glucosa se acumula como ese polisacárido que es el glucógeno, digamos, dado su impedimento, digamos, a salir al torrente circulatorio. ¿Se entiende este detalle? Volvamos a la página anterior. ¿Cuál ha sido el gasto energético de la gluconeogénesis? Ahí está calculado. Cuando vamos desde piruvato a fosfonol piruvato, que fue todo el rodeo que explicamos, en ese tramo se gastó un ATP y un GTP. Ahora, cuando vamos hacia atrás, llegamos hasta el 3-fosfolicitato que se transforma en el 1,3-DPG. Esa reacción es reversible, o sea que al revés en la glucólisis se ganaba un ATP, pero en la gluconeo lo vamos a consumir, ¿correcto? Y por supuesto todo esto debe ser multiplicado por 2, porque vamos a necesitar de 2 piruvatos para hacer una glucosa. De manera que todo ese gasto multiplicado por 2 da los números que figuran abajo, cuando dice menos 4 ATP y menos 2 GTP, lo cual para hablar del mismo signo decimos menos 6 ATP. Recordemos que cualquier nucleótido tiene idéntica energía, digamos, y si en la glucólisis se formaban dos NADH acá, tiene que ir con signo negativo, digamos, oxidan, como resta, ¿no es cierto? Hacen a menudo la siguiente pregunta, digamos. Te preguntan por qué en una célula hepática no es conveniente que haya glucólisis y gluconeogénesis simultáneamente. Que sería sonso, digamos, partir una molécula de glucosa, degradarla hasta el piruvato, y desde el piruvato nuevamente regenerar la glucosa de la cual vos partiste. ¿Verdad que cuál es la gracia de eso? La respuesta tiene que ver con lo siguiente. Cuando hacemos glucólisis aeróbica hasta piruvato, tenemos un balance positivo de más 2 ATP.
Ahora, cuando hacemos gluconeogénesis, tenemos un consumo de 6. No es negocio, ¿eh? Salimos y llegamos al mismo lugar, digamos, con un balance energético negativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso, en bioquímica, se llama ciclo fútil. La palabra fútil significa inútil. Significa, vos empezás, salís y terminás al mismo lugar con un balance energético negativo. No tiene por qué ocurrir las dos rotas simultáneas, porque es como tener un coche que tiene una pinchadura en un tanque, digamos, y está perdiendo nafta. Una cosa así es. Está claro el detalle, ¿no es cierto? O sea, el concepto de ciclo fútil es, digamos, es empezar y terminar en el mismo lugar con pérdida energética. Vamos a ver ahora cómo se regula todo esto para que las dos rutas no ocurran simultáneamente y no ocurran estos ciclos futiles. De manera que vamos a pasar a la regulación. O sea, un aspecto de la regulación de la gluconeogénesis ocurre a nivel de esta enzima. Miremos acá, ya la había presentado, la piruvato carboxilasa que dijimos que se activaba para acetil-CoA. Este es un punto de control, ¿correcto? Pero el punto de control más importante corresponde a la enzima B, que es la fructosa 1,6-difosfatasa, digamos. Entonces vamos a ver el equilibrio que está escrito un poco más abajo, donde con una doble flecha figura la conversión de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. A la derecha, cuando bajamos, que cuando hablábamos de glucólisis, dijimos que eso lo catalizaba la enzima fosfofructoquinasa tipo 1, que dentro de lo que habíamos explicado dijimos que se activaba por AMP y por fructosa 2,6-fosfato. Ahora a la izquierda, en la flecha que asciende, que es la gluconeogénesis, digamos, eso lo cataliza la enzima que acabo de contarles recién, que es la fructosa 1,6-difosfatasa, que tiene el gusto exactamente invertido, digamos, se inhibe por AMP y se inhibe por fructosa 2,6-difosfato, lo cual está re bueno, que lo que activa de un lado inhiba del otro para que cuando uno ocurre una ruta, no lo haga, para que no ocurran estos ciclos futiles de los cuales había hablado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces hay una tabla, porque lo preguntan siempre, porque ya vienen preguntando mal, va a estar en lo que le sacan fotocopia, no importa, todos quedamos acá, olvidémonos. Que quede claro que esto ocurre en hígado, porque solamente en hígado hay glucólisis y gluconeogénesis, porque en los demás tejidos no hay gluconeogénesis, ¿sí? Porque uno se aprende los nombrecitos de la ruta metabólica y se abstrae, digamos, de dónde está ocurriendo lo que se está estudiando, y es muy importante analizar la ruta metabólica, que es diferente en tal o cual tejido, no es lo mismo. Claro, hígado, el cuento de siempre. Cuando en una posingesta aumenta la glucemia en sangre y se libera insulina del páncreas, en hígado lo que va a ocurrir es que bajan los niveles de AMP cíclico, tenemos por ende a la fosfofructoquinasa 2 en estado desfosforilado. En estado desfosforilado indicamos que esta enzima tenía actividad quinasa, o sea, producía la molécula fructosa 2,6-fosfato, y al haber fructosa 2,6-fosfato, digamos, eso provoca el estímulo de la glucólisis, pero provoca la inhibición de la gluconeogénesis, digamos, lo cual es una obviedad, que si vos tenés mucha glucosa, pues la tenés que degradar y no la tenés que producir. Y el mecanismo molecular es esto, son mecanismos rápidos. ¿Está claro? Al revés, este es el que preguntan siempre. Cuando estamos en ayunas y por lo tanto la glucemia se reduce, digamos, el páncreas libera glucagón, que a nivel del hígado, digamos, provoca un aumento del AMP cíclico. Obviamente que hay que decir, digamos, un receptor, proteína G, adeninoxiclasa, yo contamos de eso. AMP cíclico, eso ocasiona que la fosfofructoquinasa 2 esté en estado fosforilado. En estado fosforilado la enzima esta es una fosfatasa. Disminuye los niveles de fructosa 2,6-fosfato. Y al prácticamente no haber fructosa 2,6-fosfato, se detiene la glucólisis, pero ahora se encausa la gluconeogénesis. Que está bien que cuando vos no tengas glucosa, no la tengas que degradar y la tengas que producir. Esto preguntan siempre, digamos, preguntaron en los finales y en el parcial del año pasado, en el segundo parcial, preguntaron mecanismo rápido de activación de la gluconeogénesis. Se debe contar toda esta cosita que está acá. ¿Está claro? Quiero también agregar el siguiente punto, digamos. En el diabético tipo 1 no tratado, el diabético tipo 1 es aquel que tiene en su sangre glucagón pero no carece de insulina porque su páncreas no la produce. ¿Qué va a pasar en el hígado? Al no haber insulina y haber en sangre glucagón, los niveles de AMP cíclico en el hepatocito van a estar elevados las 24 horas del día. Y las 24 horas del día, el diabético tipo 1 no tratado produce glucosa, tiene activa la gluconeogénesis, ya sea que coma o no lo haga. Lo cual eso aporta a su hiperglucemia, un hígado que continuamente está generando glucosa. Solo en el tipo 1, no en el tipo 2. El año pasado también preguntaron, justifique si está activa la gluconeogénesis hepática en el diabético tipo 1. Había gente que había respondido, no. ¿Para qué va a ser glucosa, digamos, si ya tiene mucha en sangre? Cuando en realidad la hiperglucemia del diabético, digamos, era una consecuencia de la activa gluconeogénesis hepática, digamos, que estaba realizando el hígado. No sé si claro. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las moléculas precursoras de gluconeogénesis? Sigamos para abajo. Tenemos que llegar hasta la página 4. Entonces, claro, sí, claro. Vino todo el poquito ese y están calladitos diciendo, no falta tanto. Entonces, claro, pará, no. Tres primas porque había que poner a la que yo, bueno, no sé. Cuatro primas. Y bueno, ponía tres primas y pongo dos primas, 8 primas y si una pongo 4, la número 84. Bueno, dentro de los precursores de gluconeogénesis, moléculas que le sirve al hígado para hacer glucosa, es lo que voy a proponer, digamos. Una es el lactato, que ya aclaramos que viene de aquellas células que están en condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto? Entonces, hay un ciclo que se llama ciclo de Cori, que está acá, no importa, está tan chiquito que no lo vamos a poder ver, pero yo lo voy a explicar, digamos. O sea, el ciclo de Cori es una interrelación que hay entre acá hígado, y acá propone músculo, pero no tiene por qué ser músculo, digamos, sino que puede ser el glóbulo rojo también. O sea, el ciclo de Cori es una interrelación que hay entre hígado y una célula que está despidiendo lactato, porque está en condiciones anaeróbicas. Ya sea músculo en actividad, glóbulo rojo, o la que está en anaerobiosis. Entonces, la célula anaeróbica, sea la que te guste, hace glucólisis anaeróbica hasta lactato, con la ganancia, la producción de 2 ATP.
el lactato sale de la célula anaeróbica, la capta el hígado, ¿y qué hace el hígado con ese lactato? Hace gluconeogénesis que cuesta 6 ATP, para reparar nuevamente la glucosa a la cual sale la circulación. O sea, el lactato que viene de la célula anaeróbica, el hígado lo reconvierte en nueva glucosa. Ese es el ciclo de Cori. ¿Para todos es claro? La pregunta que hicieron una vez es esta. Te decían que un maratonista salía a hacer su carrera y aumentaba los niveles de lactato plasmático. El ítem 1 te preguntaba, justifique por qué aumentaba el ácido láctico en sangre, digamos, y ya la respuesta la indicamos, digamos, o sea, dada la condición de hipoxia que experimentaba su músculo, obviamente se producía ácido láctico para reoxidar el NADH de la glucólisis, porque no hay oxígeno, digamos, ¿no es cierto? El ítem B te decía, cuando el maratonista se detenía y paraba su actividad física, digamos, los niveles de lactato bajaban a través del tiempo. Justifique, había que decir que a través del ciclo de Cori, el hígado depuraba el lactato plasmático, digamos, a través de la gluconeogénesis. ¿Correcto? El ítem C te decía, el lactato bajaba, pero nunca llegaba a cero, sino que quedaba a un nivel residual por debajo del cual no era posible bajar. Justifique. Nosotros estamos sentados, no estamos en condiciones anaeróbicas, pero quiero recordar que los glóbulos rojos siempre producen lactato. Hasta cuando dormimos, ¿está claro? Ese nivel basal de lactato que tenemos en nuestro cuerpo es fruto del metabolismo de los glóbulos rojos, cuya glucólisis es siempre anaeróbica. ¿Está claro esto? Sí, ¿no? Sí, punto. No es difícil, pero hay que entender. No sé cómo habrán explicado en la clase todo esto. No, yo sé. No, de noche no. Claro, bueno, no importa. Sí, igual fue lactato y de vuelta glucosa, o sea, esa fue la explicación. Claro, no es difícil, hay que tener claridad y la respuesta es fácil siempre. Si uno, pero no hay que estudiar de memoria esto, que es lo que suele hacer la gente. En el contexto de la memoria, digamos, no es posible responder esto, justificar esto. Por eso desaprueba el 60% de la gente en el segundo parcial. Memorizamos los nombres y estamos impedidos de poder razonar cualquier cosa. No, prioricemos el razonamiento y los nombres, si te lo olvidas, te van a perdonar. Si vos no justificás algo, entonces ahí ya no, porque ya es conceptual y si no entendió el tema. ¿Se entiende? Bien. Otra molécula que nos sirve también para hacer glucosa es el aminoácido alanina. Y hay otro ciclo que vamos a describir que se llama ciclo de la alanina, pero la alanina, para que se pueda transformar en glucosa, tiene que experimentar una reacción de transaminación. Yo voy a contar esto, digamos, que es la de la enzima GPT, ya la conocemos, digamos, era una enzima sérica que la hemos visto, digamos, cuando todos han visto esta enzima, ¿no es cierto? La GPT o ALAT. O sea, ahora voy a decir por qué se llama GPT. La reacción que cataliza la GPT es la que está indicada ahí abajo. La alanina, que es un aminoácido, y por eso está escrito su grupo amino, lo vemos, chicos, reacciona con el alfa-cetoglutarato, que como la palabra cita tiene una función cetona, y en la transaminación se intercambian los grupos funcionales, amino por cetona y viceversa. Transaminación que se traspasa el grupo amino. De manera que cuando se intercambian, ¿no? Entonces, cuando la alanina adquiere el grupo ceto, ahora es piruvato, y cuando el alfa-cetoglutarato adquiere el grupo amino, es el aminoácido glutamato. Esa es la reacción de la GPT. ¿Y por qué se llama GPT? Si leemos esa reacción de atrás para adelante, las siglas son glutamato, piruvato, transaminasa. O ALAT, siglas de alanina, aminotransferasa. Entonces, para que la alanina llegue a glucosa, tiene que hacer la alanina por la GPT se transforma en piruvato, y el piruvato, derecho viejo, va camino, digamos, a glucosa, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy contando? Entonces vamos a ver este ciclo, que se llama ciclo de la alanina, que es una interrelación que hay entre hígado y músculo aeróbico. Ahora sí hay oxígeno acá en el músculo, digamos. Cuando la glucólisis es aeróbica termina en piruvato, no en lactato. ¿Está claro? El piruvato, ¿de quién es esto? Mío. ¿Yo puedo escribir? Sí. Hace la reacción de la GPT, o sea, capta el grupo amino, digamos, y se transforma en alanina. Cuando capta el grupo amino, la alanina sale hacia la sangre y es captada por hígado. En hígado también tenemos GPT, y como la reacción es reversible, digamos, tras la devolución del grupo amino regenera piruvato, y el piruvato entra en la gluconeogénesis, digamos, que consume 6 ATP para reponer nuevamente la glucosa hacia la sangre. Y lo interesante que uno tiene que ver acá es que el grupo amino que estaba en el músculo y que vía alanina ha llegado al hígado, ese grupo amino servía para hacer la urea, que es el desecho nitrogenado de nuestro cuerpo, digamos. O sea que la alanina tiene un doble rol, que es la de transportar nitrógeno desde el músculo hacia el hígado para hacer urea, y de paso con los carbonos que quedan hacia la glucosa. O sea, la alanina es un vehículo tanto de carbono como de nitrógeno, mientras que el lactato solamente transporta carbonos. ¿Para todos es claro esto? ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la página número 4. Todo llega. Otra molécula que sirve para hacer... otra molécula que sirve para hacer glucosa es el glicerol, que viene de la decomposición del triglicérido, de la lipólisis. El glicerol se metaboliza del siguiente modo. Es tomado por una enzima que se llama glicerolquinasa, que solamente la posee el hígado, que con ATP lo fosforila para dar glicerol trifosfato. Les pido por favor que no confundan la palabra glicerol trifosfato con gliceraldehído trifosfato, que son muy parecidas y no tienen que ver una con la otra. Y el glicerol trifosfato luego se transforma en el compuesto dihidroxiacetonofosfato por una enzima que es la glicerol trifosfato deshidrogenasa, digamos, para después llegar hasta la glucosa. Lo que pasa, y esto lo preguntaron como 4 veces en finales y parciales del año pasado, digamos, el glicerol sale más barato porque mientras que con nosotros uno empieza desde abajo de todo, el glicerol se transforma en la dihidroxiacetonofosfato y hace la mitad de recorrido. O sea, la pregunta que formularon los tipos en el parcial del año pasado y en los últimos finales también es: indique cuál es el precursor de gluconogénesis más económico, el glicerol hay que decir. Y la segunda parte de la pregunta era: ¿cuánta energía gasta para hacer una glucosa a partir de glicerol? ¿Cuánto ATP se gasta? ¿Cuánto? 1. ¿Cuántos gliceroles necesitamos para hacer una glucosa? ¿Cuánto ATP se gasta? No sé. Uno por cada glicerol.
¿Se entiende? La gente respondió un ATP que estaba mal y en realidad son dos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el glicerol tiene 3 carbonos y necesitamos 2 gliceroles para hacer una glucosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Uno es lo que tenemos a la vista, pero vamos a multiplicar por 2, ¿no es cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Quiero decir otra cosa que está escrita ahí y que aceptemos también de momento. Cuando hay oxígeno, o sea, cuando hay metabolismo oxidativo, la glucólisis termina con piruvato, o sea, la glucosa llega hasta piruvato, abajo miremos. El piruvato después es agarrado por un complejo que se llama complejo de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Todos ven eso? CPDH dice, para dar una molécula que se llama acetil-CoA, y la acetil-CoA es la que tiene que entrar al ciclo de Krebs. Es así como sigue degradándose el piruvato para dar más energía. Ahora, el punto es que el complejo de la piruvato deshidrogenasa opera de modo irreversible. Esa reacción de transformación de piruvato en acetil-CoA es irreversible. Y si es irreversible esa reacción, digamos, no podemos a partir de acetil-CoA, digamos, crear glucosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. El acetil-CoA no sirve para hacer glucosa, porque la reacción esa, digamos, es irreversible. Esto lo empalmo diciendo lo siguiente, digamos. Cuando se degradan los ácidos grasos por una ruta llamada beta-oxidación, también se genera acetil-CoA. Consecuencia, no esperemos de los ácidos grasos mantener la glucemia porque dan acetil-CoA y hemos dicho que el acetil-CoA, digamos, no sirve para confeccionar glucosa. Está claro, ¿no es cierto? Los ácidos grasos no aportan, por lo menos los pares, que son los que tenemos mayoritariamente, no aportan la glucemia. Es fundamental, te lo voy a decir como 3 veces más en no sé cuántas clases, pero es conceptual esto. Una cosa que quiero que analicemos ahora es esto, que se llama ciclo del 2,3-DPG, o en fisiología lo ven como ciclo de Rappaport también, en sangre, ¿no es cierto? Imaginemos que acá tenemos el glóbulo rojo, ¿no? Y la glucólisis del glóbulo rojo, que empieza con glucosa y termina con lactato siempre, ¿no es cierto? Siempre ocurre en el eritrocito eso. Y acá se muestra una reacción de la glucólisis en la cual el 1,3-DPG da el 3-fosfoglicerато formando este ATP, ¿no? Entonces acá se muestra una colateral, que se llama ciclo del 2,3-DPG, que solamente ocurre en el eritrocito, y que una mutasa, con que digamos mutasa está perfecto, transfiere fosfatos desde el carbono 1 al carbono 2 para darle el compuesto 2,3-DPG. Ya sabemos que el 2,3-DPG, digamos, sale de la glucólisis y ya sabemos que se asocia a la hemoglobina para correr la curva de saturación hacia la derecha y favorecer la forma tensa. Ya aprendimos eso, ¿no es cierto? Sale de la glucólisis, digamos. Ahora, si esta molécula quiere volver al carril central, que es la glucólisis, una fosfatasa tiene que quitar el fosfato 2, digamos, para que quede 3-fosfoglicerато y después sigue hasta lactato. Ciclo del 2,3-DPG, por una mutasa y una fosfatasa. El ciclo tiene un beneficio, pero tiene una contra, digamos. O sea, el pro es formar 2,3-DPG, que está bueno porque oxigena mejor nuestros tejidos, pero la contra es que si uno viene por acá, no viene por acá, y el perjuicio es que te perdés de hacer ATP. Por eso hay una frase que es esta, y que establece que la conversión de 1,3-DPG en 2,3-DPG implica la disminución del rendimiento energético de la glucólisis. Cuanto más 2,3-DPG haces, menos energía vas a producir. Está claro, pero no me importa, digamos. O sea, la función del eritrocito, digamos, es proveer oxígeno a los tejidos, digamos. Si tiene que vivir menos la célula, que se muera, digamos, la médula se va a reponer, digamos, más. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Sí, la vida media será inferior, pero el oxígeno no debe faltar, ¿no es cierto? Estos 3 casos clínicos son siempre muy preguntados. Cuando acá dice cáncer y glucólisis, digamos, o sea, la célula cancerígena tiene su ciclo celular totalmente desbandado y gasta ATP de una manera abrumadora, digamos. Y al principio no tiene suficiente cantidad de oxígeno, de manera que hace glucólisis anaeróbica. Desde lo general uno puede afirmar que el entorno de todos los tumores son ácidos. Siempre generan ácido láctico porque nunca les alcanza el oxígeno, digamos. De manera que parece como si fuera inteligente, digamos. O sea, la condición de hipoxia en la célula cancerígena genera un factor de transcripción que lo que hace es capilarizar su entorno, que boba la célula, para que llegue más sangre y por tanto más oxígeno, para que la glucosa que valía 2 ATP, cuando hay oxígeno valga 37-38 y por tanto tenga un rendimiento mayor de energético. ¿Está claro? Cuando acá se habla de acidosis láctica, cita a la actividad física que ya hemos charlado por demás, y este caso clínico le preguntaron como pregunta de desarrollo el año pasado, en uno de los temas del segundo parcial. Dice, anemia hemolítica por déficit de la piruvatoquinasa. Es muy sencillo lo que hay que decir. O sea, si la piruvatoquinasa, que es esta, la que genera la ganancia de los 2 ATP de la glucólisis, está deficitaria, la verdad que el balance de la glucólisis está igual a 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si esta enzima falta, que es lo que proporciona la ganancia de los 2 ATP de la glucólisis, no tenés nada de ganancia. Y si el glóbulo rojo no genera energía, porque es con gasto energético, digamos, que se la tiene que aguantar los 120 días, digamos, la condición es hemolítica, es una hemólisis. ¿Es claro esto? ¿Sí? Vamos a ver lo último y terminamos la clase. Lo último, está a lo último, la gente no le da bola, es esto, y esta le preguntaron. Claro, ya hasta acá llegaba. Pero lo que te pasó a vos le pasa a todo el mundo. Ya no dice, no, esta no es importante. Es la pregunta. Los tipos lo tienen clarísimo. Dice poquito, lo poquito es posible en una pregunta. Es altamente factible, dice la pregunta, la vía de las pentosas. Vamos a ver lo que ahí está escrito. La vía de las pentosas ocurre también en situación como la glucólisis y también se estimula con insulina, digamos, pero sirve para cosas diferentes, porque la glucólisis sirve para obtener energía, digamos. La vía de las pentosas, ¿qué metas tiene? ¿Cuáles son los objetivos? Como ahí figura, el primer objetivo es la formación de pentosas, concretamente una que es la glucosa 5-fosfato, que va a ser necesaria para la futura síntesis de nucleótidos. Pero claro, no puedes hacer un nucleótido si no tienes una pentosa hecha. Se tiene que abrir la pentosa para el metabolismo nucleótico, que es un tema que está en este examen también, por otra parte. Y la otra, el otro objetivo de la vida de las pentosas es generar una coenzima que es el NADPH.
Es igual a NADH, pero tiene un fosfato más. Pero ese fosfato hace que el NADPH no vaya nunca a la cadena respiratoria, sino que recolecta electrones en NADPH para sintetizar moléculas, como por ejemplo lípidos, esteroides, etc. NADH, proveer energía. NADPH, anabolismo, biosíntesis, electrones para sintetizar cosas. ¿Está claro? Entonces, típicamente, lo poco que está escrito es lo poco que te preguntan en el desarrollo, digamos. Y está acá y va a estar acá, digamos, atrás también. O sea, te dicen, decime para qué sirve la vida de las pentosas en diferentes tejidos. Entonces va a decir, por ejemplo, que el NADPH de la vida de las pentosas es crítico en lipogénesis, en hígado, tejido adiposo, glándula mamaria. El NADPH es fundamental para la síntesis de esteroides en corteza suprarrenal y gónadas, digamos. Y va a citar que la vida de las pentosas es crítico en glóbulo rojo. Uno podría pensar, ¿para qué querés vida de las pentosas en glóbulo rojo si no hay metabolismo nucleicos allí? No hay pentosas. El NADPH sirve para lo siguiente. La hemoglobina, cuyo hierro es ferroso, tiene una tendencia espontánea a pasar al estado férrico y llamamos metahemoglobina, que no te sirve para transportar reversiblemente el oxígeno. Para corregir el férrico ferroso es fundamental el NADPH de la vida de las pentosas. Y el otro punto crítico, digamos, es que como hay mucho oxígeno en el eritrocito, se genera agua oxigenada. Y el agua, o peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno daña las membranas del glóbulo rojo. Para bajar los niveles de peróxido de hidrógeno en el eritrocito, también interviene el NADPH de la vida de las pentosas. Y por eso hay que decir una cosa que no estoy contando, pero voy a esperar alguna clase para decirlo. Hay un caso clínico que es este, que es el que se preguntó el año pasado, que se llama deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima clave de la vida de las pentosas. Acá no se trata de una deficiencia congénita, sino que propone que hay determinados tratamientos farmacológicos que inhiben esta enzima. Viste que los tratamientos, digamos, te arreglan una parte y algunos te arreglan otra, y es así, digamos. O sea, y hay algunos fármacos que son inhibidores, digamos, de esta enzima, que es la enzima de la vida de las pentosas de eritrocitos, y dice que el tratamiento farmacológico puede cursar con una baja de rojos, con una hemólisis. Y quizás ahora podemos entender, porque si vos bajás la actividad de la vida de las pentosas en glóbulos rojos y tenés menos NADPH, la hemoglobina se pasa en gran parte a metahemoglobina y al subir los niveles de peróxido de hidrógeno la condición es hemolítica. ¿Está claro? Vayamos al apunte. La vida de las pentosas, menos de 5 minutos. La vida de las pentosas consta de dos fases. La primera, digamos, es cómo a partir de la glucosa de fosfato hacemos pentosas. A partir de una choza hacemos pentosas. ¿Y qué es lo que dice ahí? Digamos, la glucosa de fosfato es tomada por esta enzima, que está cuadrada. Si hay que saber una, es esa. Chicos, ojalá sepan todas las enzimas, pero no pueden no saber las regulables. Ese es el piso. De ahí para arriba todas las demás. Esta es la enzima clave, digamos, la glucosa de fosfato deshidrogenasa, que está recuadrada y ahí está su regulación. Ese más no es activar, se activa, se induce por insulina. Para dar NADPH y como producto la 6-fosfogluconolactona, que espontáneamente da posteriormente el 6-fosfogluconato. Esa molécula pierde un carbono como dióxido de carbono por una deshidrogenasa, no importa cómo se llama, genera otro NADPH para dar la ribulosa 5-fosfato, y esa molécula por una isomerasa termina dando ribosa 5-fosfato, aunque la ribulosa 5-fosfato puede dar otras pentosas diferentes, como por ejemplo la ciclosa 5-fosfato. O sea, a partir de una choza con la glucosa 6-fosfato se produjeron dos moléculas de NADPH y una pentosa, de preferencia la ribosa 5-fosfato. ¿Está claro? Esta fase que ocurre en el citosol es irreversible. Si uno pretendiera de las pentosas volver a reconstituir la glucosa 6-fosfato, no puedes hacer el camino reverso, porque es irreversible. Lo tenés que hacer de otra manera. Y esa otra manera, para poder hacerlo, está indicado en la página de atrás. Que tiene que ver con este dibujo, que no se entiende. Y que sugiero que lo tachen directamente y que no sepan ni siquiera los nombres que están acá. No me importa. No. Pero cuando yo te voy a contar, lo vas a ver y vas a entender. La verdad que, si vos querés hacer glucosa, uno tiene que pensar en la gluconeogénesis. Es así. Pero hay un problema de número, porque los compuestos de gluconeogénesis tienen o 3 o 6 átomos de carbono y las pentosas de hecho tienen 5. O sea, no te puedes meter en ningún lado para llegar a la glucosa, eso es lo que estoy diciendo. ¿Me siguen en el razonamiento? Entonces, las pentosas lo que van a hacer es intercambiarse carbonos entre sí para entrar en algún punto de la gluconeogénesis. Concretamente, perdóname, miremos acá todos. Supongamos que partimos de 3 pentosas. Sus nombres no me importan, nadie va a preguntar. Hay una enzima que te transfiere 2 carbonos de esta pentosa hacia esta, con lo cual te queda un compuesto de 3 y uno de 7. Una enzima diferente transfiere 3 carbonos al revés, con lo cual te queda un compuesto de 6, que ya me gusta, y uno de 4, y la tetrosa interactúa con la tercera pentosa transfiriéndose 2 carbonos en ese sentido para dar uno de 6 y otro de 3, todos con números aptos para la futura producción de glucosa 6-fosfato. O sea, es la única manera para la cual las pentosas pueden dar glucosa. Hay un enroque de carbonos, intercambio de carbono para dar compuestos de la gluconeogénesis. Lo último que quiero decir, y los libero, es lo siguiente. Comparar la glucólisis con la vida de las pentosas. Hay cosas comunes y cosas diferentes. Cosas comunes, las dos rutas ocurren en el citosol, las dos se estimulan por insulina. En las dos, la glucosa se oxida, porque se generan coenzimas reducidas, pero diferencia, en la glucólisis se genera NADH, aunque en la gluconeogénesis, en la vida de la pentosa se genera NADPH. Si hay generación de NADH y NADPH, que son coenzimas reducidas, alguien se tiene que haber oxidado, ese alguien es la glucosa. ¿Está claro? Ahora, diferencia, importante. La vía de las pentosas es una vía oxidativa de la glucosa que genera dióxido de carbono, porque a partir de una hexosa vos haces una pentosa, razón por la cual un carbono se libera como dióxido de carbono. Pero la glucólisis es una vía oxidativa por la cual no produce dióxido de carbono, porque de una hexosa vos haces 2 triosas y conservas la cantidad de carbonos. ¿Es claro todo esto? Nada más, vamos a estar acá. Bueno.
¿Eh? No, te voy a comprar otro. Porque ya lo escribí. Ya me había olvidado de comprar. ¿Podemos empezar? Sí, tomate, hacemos un hueco. Voy a comprar, Román. Y empezamos. Estamos grabando, no puteen. En donde dice en la página 7, en la página 4 de atrás, donde dice glucógenogénesis. Y ahí vamos a empezar a ver esto, ¿no es cierto? ¿Qué es la síntesis de glucógeno, digamos? Y los principales tejidos que hacen glucógeno son hígado y músculo esquelético, ¿no es cierto? Entonces, en el citosol, por supuesto. Entonces vamos a contar las reacciones, digamos, de creación de glucógeno, digamos. O sea, se parte en el citosol de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por una enzima que se llama fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 1-fosfato, digamos. En la siguiente reacción, digamos, esa glucosa 1-fosfato reacciona con el nucleótido UTP para dar el compuesto UTP-glucosa, liberando pirofosfato por una enzima llamada transferasa, puede decir pirofosforilasa también. Y si tenemos una cadena preexistente de glucosa, que son esos tres cuadraditos que están ahí indicados, digamos, en conexión de tipo alfa 1,4, y el último cuadradito, que es la última glucosa, que vendría a ser una cola, por así imaginarlo, digamos, es lo que se llama extremo no reductor de la cadena, lo que va a ocurrir es que ese fragmento en presencia de la UDP-glucosa, digamos, hace que esa glucosa se asocie, digamos, incrementando en un eslabón más, digamos, a expensas de la generación de una unión de tipo alfa 1,4, liberando el UDP, y la enzima que incrementó, digamos, en una glucosa adicional a lo que ya existía previamente, digamos, que elongó, por así decirlo, digamos, se llama glucógeno sintetasa, o sintasa, puede decir que está indicado con las siglas de GS. La glucógeno sintasa, digamos, presenta regulación covalente por fosfo y de fosforilación, con quienes hemos visto la mayoría, digamos, cómo es un proceso de biosíntesis. Habíamos explicado que la norma es que cuando estaba en estado desfosforilado era la condición activa y fosforilado es la condición inactiva, o B va a decir, o sea, la letra A es la letra activa y la otra letra, ya sea I de inactiva o B, que puede decir es la condición inactiva, ¿no es cierto? Y ahí se puede indicar, digamos, que también la glucógeno sintetasa se activa alotéricamente por la propia glucosa 6-fosfato, lo cual es lógico, y si la célula tenga mucha cantidad de glucosa, digamos, se guarde bajo la forma de glucógeno, ¿no es cierto? Y entonces, y nos van a preguntar por qué, digamos, es prudente guardar la glucosa como glucógeno, digamos, y tiene que ver con un tema osmótico, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene 1000 moléculas de glucosa, digamos, sueltas dentro de la célula, eso genera una presión osmótica mucho más elevada que si uno tiene una única partícula de alto peso molecular. Entonces se reduce la molaridad intracelular, digamos, produciendo glucógeno, digamos, esa es la justificación, ¿no es cierto? El UTP que queda como producto de la reacción, digamos, se fosforilada con ATP para dar nuevo UTP por acción de una quinasa. Y lo que tengo que decir ahora, digamos, es que la glucógeno sintetasa no puede comenzar de cero, o de novo, se dice en bioquímica, digamos, armar la molécula de glucógeno, sino que requiere de ese pequeño cavito preexistente de 3 unidades de glucosas, cual si fuera una suerte de primer o cebador, digamos, y ese cebador recibe el nombre de glucógeno primordial, digamos. Entonces nos van a preguntar, digamos, quién es responsable de hacer el glucógeno primordial, y eso lo hace una enzima que es esa bola rayada que está delante de todo, digamos, que se llama glicogenina, que se instala en el extremo opuesto, que es el reductor, la cual es el extremo no reductor, y la parte de adelante es lo que llamamos extremo reductor. O sea, lo que uno tiene que entender es que la glicogenina se autoglicosila a sí misma, digamos, para producir el glucógeno primordial, para que después la sintetasa lo elongue a expensa de la producción de uniones de tipo alfa 1,4, ¿no es cierto? Esto que hemos analizado justifica cómo se producen las uniones de tipo alfa 1,4, pero no los puntos de ramificación alfa 1,6, y para crear las uniones de tipo alfa 1,6 interviene otra enzima diferente que se llama enzima ramificante, y que el texto dirá que es una 4,6 transferasa. ¿Qué significa esa notación? Significa lo que se ve en el dibujo que está al pie de la página, abajo de todo. O sea, si ahí tenemos una cadena de glucosas unidas por uniones de tipo alfa 1,4, que es la línea continua, y ahí hay un punto negro que es la ramificación alfa 1,6, seguida de otras uniones de tipo alfa 1,4, podemos ver en el dibujo que la enzima ramificante de una ramificación toma 6 glucosas, las corta, digamos, y 4 posiciones después de la última ramificación las injerta, digamos, creando un nuevo punto de ramificación alfa 1,6. O sea, 4,6 transferasa significa que 4 lugares después de la última ramificación enchufa uno de los cargos 6 unidades, digamos, que después seguirá creciendo y de ese modo crea un nuevo enlace alfa 1,6, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gasto energético en la producción de glucógeno? Lo que podemos ver en esta secuencia de reacciones es que el UTP se transformó en UDP. Y por lo tanto, digamos, en términos energéticos se gastó un enlace de alta energía, digamos, por cada glucosa incorporada al polisacario, ¿no es cierto? Y los balances no se hacen en UTP, sino que siempre todo balance energético se hace en ATP, digamos. Y por eso en la página 5, que es la que sigue, dice claramente que por cada glucosa adicionada para formar el polisacario, digamos, se gasta menos 1 ATP desde glucosa 6-fosfato, pero menos 2 ATP desde glucosa libre, porque si vos partís de glucosa libre que tenés que fosforilar, pero después hacer lo mismo, es aparte del ATP que gastas, otro extra. Entonces, la cuenta va a depender de dónde me piden que yo la haga, si es desde glucosa libre o bien desde glucosa fosforilada. ¿Estamos de acuerdo? Este es el gasto, digamos, que insume, digamos, cada glucosa para formar el futuro glucógeno. Vamos a ver la ruta opuesta, que es la degradación de glucógeno, que es lo que llamamos glucogenólisis. Y entonces vamos a imaginar que ahí tenemos una cadena de glucógeno, digamos, también con uniones de tipo alfa 1,4, y la última, la de la cola, nuevamente vuelve a ser el extremo no reductor. Entonces lo que va a ocurrir, digamos, es que se rompe el último enlace de tipo alfa 1,4 con la incorporación de fosfato inorgánico, y la cadena queda disminuida en una unidad, y esa glucosa que salió sale fosforilada bajo la forma de glucosa 1-fosfato.
El comentario que tengo que hacer es este. Cuando uno rompe una unión con adición de agua, el proceso químico se llama hidrólisis. Pero cuando uno rompe un enlace con adición de fosfato inorgánico, que es lo que ocurrió en esta ocasión, digamos, el proceso químico se llama fosforólisis, que es lo que está indicado arriba de la flecha. Esto ha sido una fosforólisis. Se requiere indispensablemente fosfato inorgánico para romper el glucógeno, ¿no es cierto? Y por eso la enzima que cataliza esta reacción química recibe el nombre de glucógeno fosforilasa, que está indicada con las siglas de GF. Glucógeno fosforilasa tiene regulación covalente por fosfo y desfosforilación, pero por ser un proceso catabólico, degradativo, ya aprendimos que la condición fosforilada es la activa y cuando está desfosforilada está en estado inactivo o B. Glucógeno fosforilasa, para poder actuar, necesita como cofactor interno, digamos, una molécula que se llama fosfato de piridoxal, que está indicada con las siglas de PAL, que es la forma activa de la vitamina B6. Fosfato de piridoxal es lo que uno conoce como vitamina B6. La glucosa 1-fosfato posteriormente se transforma en glucosa 6-fosfato, digamos, por la fosfoglucomutasa, donde ahí se define cuál es el destino que se le va a dar a esa glucosa, digamos. Es decir, obviamente si se trata de glucógeno hepático, evidentemente la fosfatasa desfosforila esa glucosa para tirarla a la sangre y de ese modo mantener la glucemia, cosa que esa posibilidad está impedida si fuera glucógeno muscular, porque como el músculo no tiene la posibilidad de desfosforilar la glucosa, esa glucosa queda atrapada en la fibra muscular, digamos, para hacer glucólisis y proveer energía para la contracción muscular. Está claro este detalle, ¿no es cierto? Lo vuelvo a repetir porque es muy importante, digamos. Que quede claro que si no hay fosfato inorgánico, digamos, no podés degradar el glucógeno. Claro, ¿no es cierto? El evento de la ruptura, digamos, de las uniones, digamos, es a costa, digamos, por fosforólisis. Ahora, la glucógeno fosforilasa va comiendo las unidades, va sacando las glucosas y glucógeno, digamos, pero cuando llega a las cuatro últimas, que ahí están dibujadas, de las cuales las tres bolas blancas corresponden a uniones tipo alfa 4 y la bola negra es la ramificación alfa 1,6, eso no te lo puede degradar, digamos, y porque se choca contra la cadena principal encima, digamos, y ese pedacito, digamos, que no puede descomponer se llama dextrina límite. Para descomponer la dextrina límite, allí interviene otra enzima diferente que se llama enzima desramificante. La desramificante tiene dos actividades catalíticas, o sea, hace dos operaciones. La primera, lo cual se puede ver en el dibujo. La primera es una actividad transferasa, porque de las cuatro últimas, las tres las corta y las transfiere a la cadena principal, dejando el brote alfa 1,6, ¿no es cierto? Y la segunda actividad que posee es una actividad 1,6 glicosidasa, porque va a romper la unión alfa 1,6, pero lo que se puede ver ahí, digamos, es que la glucosa que sale de ese enlace, digamos, es glucosa libre en vez de ser glucosa fosforilada. Razón por la cual la actividad ramificante no ha hecho fosforólisis, sino que sí ha hecho hidrólisis para liberar la glucosa libre, digamos, que en todo caso después se te fosforila para que no se te escape de la célula. Debe quedarnos clarísimamente, digamos, que de las uniones alfa 1,4 la glucosa sale fosforilada, pero de las uniones alfa 1,6 la glucosa sale libre. De la totalidad de la glucosa que constituye el glucógeno, el 90% son uniones tipo alfa 1,4 y hay 10% de uniones tipo alfa 1,6. El 90% de la glucosa y glucógeno va a salir fosforilada y hay un 10% que saldrá libre. ¿Está claro? Ahora, lo que nos pueden preguntar, que muy a menudo ocurre esa pregunta, es ¿por qué la gran mayoría de la glucosa y glucógeno sale directamente en estado fosforilado? Digamos, y tenemos dos justificaciones que están escritas ahí abajo, digamos. La primera es que la condición fosforilada impide que se nos escape de la célula, digamos, que el fosfato lo impide, ¿no es cierto? Y el segundo punto, y sobre todo si es glucógeno muscular, tiene que ver con lo siguiente. Si esa glucosa, digamos, que sale del glucógeno, tiene que hacer glucólisis, digamos, al ya estar fosforilada, te ahorrás el primer ATP de la fosforilación de la glucosa de la glucólisis. No sé si claro lo que estoy diciendo. O sea, la primera reacción de la glucólisis corresponde a la fosforilación de la glucosa para dar glucosa y fosfato con ATP. Y a ese ATP te lo vas a ahorrar. ¿Está claro? Por eso dice que ahí va a haber un mayor rendimiento energético de la glucólisis, digamos. O sea, la pregunta que suelen hacer a menudo, que la gente no pesca, es indíqueme cuál es el balance energético de la glucólisis partiendo de glucógeno. Y uno no tiene que decir que en la glucólisis se producen 2 ATP, uno tiene que decir que se producen 3 ATP, porque como el primero lo vamos a ahorrar, digamos, tenemos uno más a favor nuestro. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Que quede claro que esta respuesta solamente es lícita en tanto y en cuanto, digamos, estemos hablando de las uniones de tipo alfa 1,4, porque ya dijimos que de las uniones alfa 1,6 la glucosa sale libre, digamos, y la tiene que fosforilar. Por tanto, de las uniones alfa 1,6 el balance de la glucólisis partiendo del glucógeno sigue siendo de 2 ATP. Chicos, ¿es claro todo esto? Bien. Si bien el metabolismo de glucógeno es igual tanto en hígado como en músculo esquelético, porque es igual, digamos, y las enzimas llevan el mismo nombre, son diferentes las enzimas. O sea, hay un juego de enzimas de glucógeno hepática y hay un juego de enzimas digamos, de glucógeno, digamos, muscular, que comparten el mismo nombre, digamos, pero son codificados por genes diferentes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, y esa es la justificación por la cual algunas patologías que afectan al glucógeno, o así decirlas, digamos, algunas afectan hígado y otras afectan músculo, porque las enzimas no son las mismas, son entidades distintas. ¿Está claro? Entonces se regulan de manera diferente también. Entonces vamos a analizar a continuación, que esto es muy preguntado, cómo ocurre la regulación de la glucógeno fosforilasa tanto en hígado como en músculo. Glucógeno fosforilasa en hígado presenta regulación covalente, ya que el hepatocito tiene receptores para glucagón, adrenalina e insulina, ¿no es cierto? Y tiene una regulación que le es propia, digamos, mediada por glucosa, y que tiene que ver con el dibujo que está al pie de la página, y que indica lo siguiente, digamos, o sea, cuando estamos en un estado como el ayuno, en donde tenemos la glucógeno fosforilada en estado fosforilado, que es un estado activo, ¿no es cierto? Está bien, en el ayuno vos tenés que degradar el glucógeno hepático para mancar la glucemia, ¿no es cierto? Cuando tomamos una comida que tiene glúceos, en la posingesta, la glucosa que llega al hígado se le pega a la enzima en un sitio alostérico que posee, digamos, cual si la enzima fuera un receptor para la glucosa, así lo podemos pensar, ¿no es cierto? Y recién cuando la glucosa se le pega a la enzima, digamos, las proteínas fosfatasas tipo 1 la desfosforilan para pasar a los estados de fosforilado, que es su condición inactiva,
Y lo cual es lógico que si vos comiste glucosa no haya razón para degradar el glucógeno hepático. ¿Para qué vas a degradar el reservorio de glucógeno, digamos, que tenés en el hígado si vos ya la comiste la glucosa? O sea, lo que quiero mostrar con esto es que la enzima, la glucógeno fosforilasa que está en el hígado, digamos, es como una suerte de termómetro de si hay o no hay glucosa, básicamente. O sea, se inactiva, digamos, en presencia de glucosa, digamos, y se activa cuando hay carencia de glucosa, digamos, para justamente degradar el glucógeno, ¿no es cierto? Ahora, esta situación que le cabe, digamos, a la enzima, digamos, que está en el hígado, no le puede caber para nada, digamos, a la misma enzima que está en músculo, porque el glucógeno muscular no mantiene glucemia. Entonces, la historia, digamos, que está de la misma enzima que está en músculo es diferente y está atrás, en la página de atrás. Entonces, también hay una regulación de la enzima muscular covalente, pero que quede claro, les pido por favor que el músculo tiene receptor para adrenalina e insulina y no tiene receptor para glucagón. Es una súplica esto, diría, digamos. No tiene razón de ser que fibra muscular tenga receptores para glucagón porque el músculo no mantiene glucemia. ¿Para qué querés? La regulación más importante es la segunda, es la más importante, que es la regulación alostérica por nucleótidos, digamos. Cuando ahí se cita que la enzima se activa por AMP y ADP, en tanto que se inhibe por ATP. O sea, es lógico que esto tenga que suceder para la enzima, porque la única razón de ser que tiene glucógeno muscular es una fuente de energía. Entonces, la enzima le tiene que dar bola a la carga energética, a los nucleótidos, para saber cuándo es el momento adecuado para degradar o no el glucógeno en músculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta enzima en hígado le da bola hacia ahí no hay glucosa. La misma enzima en músculo le da bola hacia ahí o no hay ATP. De los tres nucleótidos que hay están indicados, digamos, el más importante es el AMP, por eso está subrayado. O sea, es muy sensible a los niveles de AMP. Mucho AMP activa la enzima, digamos. Poco AMP inactiva la enzima. Es la más, de las tres modos de regulación que hay están la más importante es la segunda, la que está modulada por nucleótidos. Y el tercer punto de control es una regulación mediada por calcio que les voy a explicar ahora y que vale para las dos enzimas, tanto la que está en hígado como la que está en músculo. Y vamos a contar esto, que es todo ese esquema que voy a explicar a continuación. Que vale para las dos células, pero que quede claro que el músculo no tiene receptor para glucagón. Entonces yo cuento desde lo general y cada cual sabrá qué receptores tiene cada tipo de célula. Cuando hay un aumento de glucagón o adrenalina, digamos, esto produce, digamos, un incremento del AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la proteína quinasa que depende del AMP cíclico y la proteína quinasa fosforila a diferentes enzimas, en este caso del metabolismo del glucógeno. Por ejemplo, lo que se ve hacia la derecha es que la proteína quinasa fosforila a la glucógeno sintetasa, la cual cuando se fosforila pasa a su estado inactivo o B, lo cual es lógico que cuando las hormonas catabólicas estén circulando, ¿no es cierto?, no haya síntesis de glucógeno, porque son catabólicas justamente, ¿no es cierto? Ahora, yendo hacia abajo, digamos, la proteína quinasa que se activó por el AMP cíclico va a fosforilar a una enzima cuyas siglas son FK, que quiere decir fosforilasa quinasa. Cuando se fosforila, esa enzima se activa, y la FK fosforilada, yendo hacia abajo, fosforila a la GF, que es la glucógeno fosforilasa, la cual cuando se fosforila se activa. O sea, todo este lío regulatorio, que es la complejidad de este tema, digamos, lo podemos resumir diciendo lo siguiente, digamos, cuando hay un aumento de glucágono o adrenalina, digamos, que son hormonas catabólicas, fíjense que todo se fosforiló. Todas las enzimas fueron fosforiladas, pero justamente como son catabólicas, hay degradación de glucógeno y no hay síntesis de glucógeno. Eso es lo que uno puede percibir. ¿Está claro esto, no es cierto? Ahora, la enzima FK, que es la fosforilasa quinasa, está descrita un poco más abajo, digamos. O sea, estructuralmente es un tetrámero formado por sus unidades alfa, beta, gamma y delta. Alfa y beta son los puntos de fosforilación por la proteína quinasa que depende del AMP cíclico. Gamma es el sitio catalítico de la enzima y delta es una proteína que llamamos calmodulina, que creo que ya sabemos, digamos, que une el calcio, digamos, ¿no es cierto? De manera que para que la FK, digamos, y arriba se indica, digamos, esté activa, no solamente requiere de su estado fosforilado, sino que también requiere de que esté asociada a ella el calcio. Si no tiene calcio, tiene que cumplir esos dos requisitos: estar fosforilada y haber calcio para que esté activa la enzima FK. ¿Está claro? Y de aquí viene, y acá puedo explicarlo, digamos, que el calcio sea un activador, pero indirecto, de la degradación de glucógeno. Porque como el calcio activa a la enzima FK, ¿está claro? Porque se asocia a ella, a la unidad delta, digamos, y la enzima FK, digamos, por fosforilación activa a la enzima que degrada el glucógeno, de esa manera indirectamente el calcio, digamos, promueve a que el glucógeno se degrade. O sea, lo voy a poner con un ejemplo, digamos, que es la contracción muscular. En el evento de contracción muscular, digamos, sabemos todos que se libera calcio del retículo sarcoplásmico que va para el sarcómero, pero el calcio, desde lo bioquímico, también activa esta enzima cuyas siglas son FK, para activar la degradación del glucógeno muscular, para de ahí ligar el ATP que concrete la contracción muscular. ¿Se entiende lo que estamos contando? ¿Sí? Es complicado esto, lo sé. Y en algún momento va a haber que sentarse y analizarlo claramente, digamos, porque es una maraña de cosas. Es la parte más complicada y es la que no explica nunca. Las preguntas van a venir de acá. También tengo que decir que la enzima GS, que es la glucógeno sintetasa, es una enzima muy grande, digamos, en cuya periferia no solamente se fosforila por la proteína quinasa que depende del AMP cíclico, sino que también tiene otros sitios de fosforilación por otras quinasas diferentes, digamos. Entonces ahí se muestra que la GS, que es la glucógeno sintetasa, se puede fosforilar por la FK también, ¿no es cierto? Por las proteínas quinasas calcio dependientes, que fueron indicadas en su momento, y por otras proteínas quinasas distintas, y cuando todas las quinasas que son diferentes fosforilan la proteína en su periferia, logramos la inactivación de un 100% de la enzima. ¿Me siguen, chicos? Para terminar esto que vengo contando, miremos acá, perdón,
quiero decir, digamos, que, yendo hacia la izquierda, que para que aquello que se fosforiló después de fosforile, observemos, por favor, la proteína quinasa que se activó por la vía del AMP cíclico, fosforila a una proteína que se llama inhibidor 1 o inhibidor de fosfatasas. Esta proteína, cuando se fosforila, se activa y, como la palabra lo señala, digamos, inhibe a las proteínas fosfatasas tipo 1. Cuando están activas las quinasas, y a través de este mecanismo, digamos, bloqueamos las fosfatasas para que no desfosforilar aquello que alguna vez se fosforiló. Está claro todo esto, ¿no es cierto? Sí. Esto va a cobrar más claridad, digamos, cuando nos estemos a estudiarlo, que va a ser la cuestión. Sugiero primero ver los esquemas y esto que estoy comentando, porque el texto le quema la cabeza a todo el mundo de todo esto. O sea, después, una vez que uno lo entiende, digamos, se fluye fácilmente, digamos. El esquema, los dibujos nos van a salvar, digamos. Preguntas que siempre hacen son las que voy a indicar a continuación. Me recuerdo 3 preguntas que hacen tanto en parciales como en finales. Te dicen así, o sea, que claramente hay que decir lo siguiente, digamos, cuando uno toma una comida que tiene glúcidos, parte de esa glucosa, digamos, a nivel hepático se acumula como glucógeno. Y está bien que eso ocurra, digamos, para que después, cuando no comas, digamos, ese glucógeno hepático banque la glucemia en los primeros momentos del ayuno, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que te formulaban era esta, digamos, te decían que había un paciente que, digamos, cuando consumía un alimento que tenía glucosa, digamos, experimentaba una hiperglucemia muy notoria, más de lo que debería ser, ¿no es cierto? Y al cabo de unas horas de no comer, digamos, entraba en un cuadro de hipoglucemia, digamos, con degradación de lípidos. Entonces, la pregunta que te formulaban era, ¿qué enzima sospechaba usted, digamos, que faltaba, que estuviera ausente, digamos, que justificara, digamos, este cuadro que se relata, ¿no es cierto? Entonces, lo que había que decir es que faltaba la glucógeno sintetasa hepática, o sea, el hígado no podía sintetizar glucógeno, porque concretamente cuando uno tomaba la comida que tenía glucosa, justamente la glucosa que iba destinada a la producción de glucógeno quedaba parada en sangre, porque no estaba la enzima que producía glucógeno, con lo cual esto justificaba la hiperglucemia por ingesta. Ahora, cuando la persona dejaba de comer, digamos, y tenía que mantener la glucemia, por supuesto que no contaba con el glucógeno para mantenerla, porque nunca lo produjo, de manera que eso justifica la hipoglucemia que se produjo, digamos, al cabo de unas horas, digamos, con la degradación de los lípidos. Típica pregunta, digamos, tanto de parcial como de final. Voy a hacer otras 2 preguntas más que hacen siempre. Y la respuesta es la misma, pero son 2 preguntas. Las preguntas son ruidosísimas, como se dan cuenta, digamos, hay que tener las luces prendidas para poder dar con la respuesta, porque en realidad, digamos, jode todo esto, digamos, de los casos clínicos. Te decían, esta es una de las patologías del glucógeno. Te dicen que hay un paciente que está deficitario en la enzima fosfofructoquinasa 1, digamos, muscular. La enzima fosfofructoquinasa 1, digamos, es una enzima de la glucólisis. No quiere decir que no la tenga en un 100%, tiene menos cantidad de lo que debería tener. Estamos diciendo, por lo tanto, que a nivel de la glucólisis muscular, digamos, funciona más lento de lo que debería funcionar, porque hay una enzima que está en menos cantidad de lo que debería. ¿Está claro? Entonces, te dicen en la pregunta que este paciente padece, digamos, de un cuadro de agotamiento muscular, de astenia, ¿no es cierto? Y posee escasos niveles de glucógeno, digamos, en la fibra muscular. No tiene prácticamente glucógeno, digamos. Entonces había que justificar el porqué de estas dos cosas que te dice la pregunta. El cuadro de debilidad muscular es una obviedad, digamos. O sea, si vos tenés la glucólisis enlentecida, digamos, evidentemente la producción energética va a ser inferior y por lo tanto esto justifica, digamos, que la persona tenga la astenia de la cual se habla, ¿no es cierto? Ahora, el no encontrar glucógeno tiene que ver con lo siguiente, digamos, o sea, frente a la menor carga energética, porque la glucólisis funciona menos, digamos, baja el ATP, sube el AMP y el ADP, y ese combo energético alostéricamente activa a la glucógeno fosforilasa, el mecanismo número 2 de regulación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto justifica, la glucógeno fosforilasa está degradando permanentemente el glucógeno y eso justifica que veamos nada de glucógeno, digamos, en el músculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, se debe crear el glucógeno, pero es mayor la velocidad con la cual se degrada, digamos, porque la carga energética de la célula, digamos, es baja. ¿Se entiende? Una vez hicieron una pregunta, digamos, cuya respuesta es la misma, digamos, pero te ponían una cosa más rara. Te decía que había ratones mutantes, te mandaban así, claro, cuando empieza así ya, la gente sí, me quieres joder, pero la respuesta sí es una obviedad siempre, ¿no es cierto? Te dice, hay ratones mutantes en cuyo músculo no hay la enzima FK, no expresa la enzima fosforilasa quinasa. ¿Está claro? Claro, si no tenés la FK, digamos, no podés activar covalente, no contamos con la regulación covalente, porque no podés activar por fosforilación a la glucógeno fosforilasa, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Más o menos sí. Bueno, pero sin embargo, yo te decía, digamos, a pesar de la carencia de la enzima FK en estas ratones que carecen de esta enzima, digamos, cuando pones al ratón en movimiento, digamos, ellos pueden degradar sin ningún tipo de problema el glucógeno muscular. Punto justifique. Claro, como acabo de contar recién, no contamos con la regulación covalente, pero sí contamos con la regulación alostérica. Digamos, si vos pones el bicho, digamos, a moverse, obviamente, digamos, va a haber bajos niveles de ATP en músculo, altos niveles de AMP y ADP, digamos, ese combo alostéricamente activa la regulación más importante a la glucógeno fosforilasa para descomponer el glucógeno y de ahí ligar el ATP. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La regulación covalente en la isoforma muscular es secundaria a la alostérica. La alostérica es la que manda. ¿Se entiende? Las preguntas son siempre súper ruidosísimas para, en definitiva, preguntarte, ¿me podés hablar algo de la regulación de esta enzima en el músculo? No te lo van a preguntar así tan directo. ¿Se entiende? Por eso la gente, digamos, no le gusta este examen, qué sé yo, pero no es para tanto, digamos. Vamos a ver hacia abajo qué pasa con el consumo de otros monosacáridos alternativos que podemos tomar, como ser fructosa o galactosa, que comemos, digamos, los alimentos, digamos. Estos otros monosacáridos se metabolizan a nivel del hígado y en el hígado se van a transformar en glucosa 6-fosfato para que esa glucosa 6-fosfato, digamos, se acumule o bien como glucógeno o en todo caso el hígado puede liberar la glucosa a la sangre para el mantenimiento de la glucemia. O sea, lo que quiero que quede claro es esto, digamos, o sea, ¿por qué hay que convertir estos monosacáridos en glucosa?
Porque no existe una fructólisis o una galactólisis. Si vos querés metabolizar esos otros monosacáridos, lo tenés que transformar en glucosa, eso es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, y eso por el hígado. Entonces las reacciones que tenemos que aprender son las que están indicadas un poquito más abajo. La fructosa, digamos, que entra a la célula hepática, es tomada por una enzima llamada fructoquinasa, que con ATP la fosforila para dar fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato es tomada por una aldolasa específica que se llama aldolasa B, y que corta la axosa en dos triosas, pero como la axosa tiene un fósforo, una triosa será fosforilada y la otra no, digamos, o sea, como producto del accionar de la aldolasa B, vamos a tener dihidroxiacetona-fosfato y simplemente gliceraldehído a secas. Y el gliceraldehído, digamos, por una quinasa se fosforila con ATP para dar gliceraldehído trifosfato, donde las triosas hacen gluconegénesis para llegar hasta la glucosa trifosfato, donde ahí decidís qué querés hacer con eso, si acumularlo como glucógeno o desfosforilarlo para tirar hacia la sangre y mantener de ese modo la glucemia. ¿Está claro lo que estamos contando? En el TPE hay un par de patologías asociadas al metabolismo de la fructosa, que son estas, digamos. La primera se llama fructosuria esencial. Congénitamente falta la primera enzima, que es la fructoquinasa. Significa el individuo a nivel hepático no puede metabolizar la fructosa porque no la puede fosforilar. No hay metabolismo de fructosa, digamos, en esta persona, digamos, y no es una enfermedad grave, digamos, como la única vía de escape que tiene la fructosa no metabolizada es la vía urinaria, se va por orina, digamos, y como es somóticamente activa puede producir un poco de poliuria, nada más que eso, no más que... pero sí es grave, digamos, la intolerancia a la fructosa, en donde falta la segunda enzima, que es la aldolasa B, la aldolasa específica de la fructosa. ¿Por qué es grave, digamos? Porque vamos a suponer que una persona come fructosa, digamos, en el hígado la fructosa entra, se fosforila con ATP para dar fructosa 1-fosfato, y eso queda parado ahí porque la enzima que continúa no la tenemos, ¿no es cierto? Entonces se gasta una gran cantidad de ATP, digamos, en el hígado al cohete, digamos, para hacer algo que quedó ahí acumulado, digamos, y como el fosfato impide que esa molécula escape hacia el exterior celular, digamos, hay un desequilibrio osmótico y arrastra agua, hay un arrastre de agua desde el exterior celular hacia dentro de la célula, donde hay mucha fructosa 1-fosfato, y por lo tanto produce daño tisular, daño hepático. Bajo ningún concepto la persona debe consumir fructosa. Sería de este detalle, ¿no es cierto? El año pasado hicieron una siguiente pregunta que fue desastrosa. Yo tengo que anticipar esto porque lo vamos a ver bastante más adelante, después del examen de fisiología. En la glucólisis, o sea, la glucosa hace glucólisis cuando hay oxígeno hasta una molécula que es el piruvato. El piruvato después se sigue degradando, se transforma en un compuesto llamado acetil-CoA, y el acetil-CoA entra en una ruta que se llama ciclo de Krebs. Los electrones del ciclo de Krebs van a la cadena respiratoria y como fruto de la acción de la cadena respiratoria se produce el evento llamado fosforilación oxidativa por una enzima llamada ATP sintetasa. Esa conjunción no importa, yo lo anticipo, digamos. Eso son todos, salvo la glucólisis y todo lo demás, son eventos mitocondriales, ¿no es cierto? Es la degradación total y completa de la glucosa, ¿no es cierto? Que da un rendimiento de 36 o 38 ATP, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del año pasado fue esta, que fue un delirio. O sea, te decían que vos tenías dos lotes en dos medios de cultivo de, uno de células hepáticas y otro de glóbulos rojos. ¿Está claro? Y ambas células le ponía fructosa. ¿Correcto? Y te decía que las células hepáticas producían más ácido láctico que los glóbulos rojos. Punto putrique. ¿Está claro, no es cierto? Sinceramente, fue ya, digamos, porque si hay una célula que tiene que producir, hacer glucólisis anaeróbica y por lo tanto producir lactato, digamos, es el glóbulo rojo, no la célula hepática, digamos, que tiene un metabolismo totalmente aeróbico, digamos. La pregunta es, ¿por qué con mucha fructosa, digamos, habrá producción de lactato? Y hasta incluso no solo produce lactato, sino que produce más lactato que los propios glóbulos rojos. Y la respuesta viene por el siguiente lado, digamos, o sea, la fructosa se metaboliza mucho más rápido que la glucosa, o sea, la fructoquinasa al toque la fosforila para dar fructosa 1-fosfato, y no es bueno consumir mucha fructosa, digamos, eso resiente el hígado en algún punto, digamos, por el siguiente motivo, porque si se fosforila la fructosa, los niveles de fosfato inorgánico intracelulares decaen. ¿Me siguen en la explicación? Y si no tenés fosfato inorgánico, la verdad que a nivel mitocondrial la ATP sintetasa no puede producir ATP por fosforilación oxidativa. No sé si se imaginan lo que estoy diciendo, digamos, o sea, la creación de ATP por una enzima llamada ATP sintetasa requiere fosfato inorgánico, y vos no tenés fosfato inorgánico porque se lo llevó toda la fructosa. De manera que, o sea, la mitocondria está pintada, vamos a decirlo de otra manera, digamos, ¿cierto? El plan B para generar energía es glucólisis anaeróbica, digamos. O sea, yo quiero hacer la analogía con el músculo, digamos. O sea, el músculo en condiciones aeróbicas, digamos, provoca la degradación total de la glucosa, digamos. Pero cuando estamos en hipoxia o no hay suficiente cantidad de oxígeno, digamos, el plan B, digamos, es producir lactato, digamos, para producir ATP de la glucosa, ¿no es cierto? Acá no es que no falta el oxígeno, porque de hecho hay oxígeno, lo que falta es fosfato inorgánico, con lo cual también va a detenerse la cadena respiratoria. Porque por más que la función de la cadena respiratoria, la energía de la cadena respiratoria no sirve para hacer fosforilación oxidativa, porque falta el fosfato. Fueron malos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, algo dice el apunte de todo esto y había que ganar todos los conceptos para llegar a esta conclusión. Más abajo se muestra cómo es el metabolismo de la galactosa. Tampoco no hay que asustarse, No. O sea, no, absolutamente no. De todo lo que estamos charlando, que son cosas que siempre se vuelven a repetir y son cosas lógicas, y si las entendemos las vamos a poder responder. O sea, yo creería que mínimamente un 4 debería tener que sacar la persona. También tengo que decir lo siguiente, la persona que sacó un 8 o un 7, digamos, de este examen va a sacar un 4 en el que sigue, porque es así, porque es más difícil el segundo parcial, porque el contenido ya lo es. Entonces ya cualquier delirio que te tiene como pregunta, digamos, ya ahí, lo que vos pongas, está bien o está mal. Y a lo mejor sabés, y pusiste cualquier cosa. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Galactosa, por una enzima hepática que se llama galactoquinasa, se fosforila con ATP para dar galactosa 1-fosfato.
Galactosa 1-fosfato reacciona con la UDP-glucosa y una transferasa intercambia de posición los monosacáridos, glucosa por galactosa y viceversa, de manera que queda glucosa 1-fosfato y UDP-galactosa. UDP-galactosa vuelve a regenerar UDP-glucosa por una enzima llamada 4'-epimerasa, y finalmente la glucosa 1-fosfato da glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, donde ahí se decide a nivel hepático qué quieres hacer con esa glucosa, o glucógeno, o liberar la glucosa en circulación para mantener la glucemia. Y también van a estar descritas en el apunte situaciones de intolerancia a la galactosa por falta de alguna de las dos primeras enzimas que están citadas, sobre todo la transferasa, la segunda enzima, que se llaman galactosemias. ¿Está claro? Que también va a haber que leer. En la guía está también indicada, digamos, la intolerancia a la lactosa. Falta una enzima intestinal que es la lactasa. Hoy en día no se considera una patología la intolerancia a la lactosa, digamos, o sea, naturalmente es algo que sea de nacimiento, digamos, pero es más bien raro, porque de hecho, o sea, en realidad nosotros somos la única especie mamífera que consume leche en la adultez, porque en realidad todos los demás mamíferos después de la lactancia después ya no consumen más leche. Nosotros somos los únicos que lo hacemos, ¿cierto? De modo tal que la actividad de lactasa, digamos, naturalmente decae a través del tiempo. Si uno no consume el lácteo, digamos, y de buenas a primera te vas a la heladería y te comes un helado de crema, digamos, te va a caer mal, naturalmente. Está claro, el 70% de la población asiática, digamos, es intolerante porque no consume lácteos. Claro, que tiene fuente de calcio de otra índole, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, acá el apunte va a sugerir una serie de pruebas, digamos, funcionales, digamos, que nadie hace. Si vas al gastroenterólogo porque te cae mal el queso, la leche, o el bizcochuelo que te comiste con leche, o lo que fuera, te va a decir, ¿para qué comen? Váyase y no coma, no hay tratamiento, ¿no? Sí, se venden, ¿viste? Los yankees, viste, que inventaron la pastillita de encima, la lactasa, te la tomás y te comes el helado. Ay, me emociono. Te tomás la pastilla y salís con tus amigos. Sí, pero bueno, pero no es esa la idea. O sea, entonces ahí sugiere pruebas como, por ejemplo, que frente a la no digestión de la lactosa, porque falta la lactasa, entonces las bacterias del intestino la pueden fermentar y el individuo puede tener deposiciones de materia fecal que tienen pH ácido por la fermentación. O las bacterias del colon pueden metabolizar la lactosa, digamos, tienen un metabolismo diferente del nuestro, por supuesto, y a expensas de la lactosa, cuando la obtienen de esa energía, digamos, producen el gas hidrógeno. Y el hidrógeno ingresa a nuestro cuerpo y podemos exhalar hidrógeno, digamos, tras la ingesta de lactosa. Y la comprobación de gas hidrógeno después de la posingesta de lactosa en aire expirado, digamos, es una demostración indirecta de intolerancia a la lactosa, digamos. Sugiere también hacer una prueba sugiere hasta incluso, digamos, hacer una biopsia intestinal, digamos, para ver si está la actividad de lactasa. Bueno, qué sé yo. Y hay una pruebita, digamos, que consumiendo lactosa después se mide la glucemia para ver cómo evoluciona, digamos, pero nadie hace nada, o sea, no comas. Y ya se terminó, ¿cierto? Sí es importante, por tanto, sí, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, digamos, es una enfermedad inmunológica. Y que puede ser grave, digamos, porque la persona produce anticuerpos, es como una alergia, digamos, a las harinas. Y sobre todo a las proteínas, digamos, de las harinas de trigo, digamos, que se llaman gliadinas, digamos. Entonces, si el celíaco, digamos, consume proteína, consume productos de origen de harinas, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Los anticuerpos de su cuerpo, digamos, reaccionan contra las proteínas, digamos, de estos alimentos, digamos, y la proteína inmunológica te destruye el intestino, digamos. Secundariamente, digamos, a veces la intolerancia a la lactosa, digamos, es secundaria, digamos, a un fenómeno celíaco. Me explico, porque en esa respuesta inmunológica, digamos, desaparecen unas cuantas enzimas, entre las cuales también cae la volteada de la lactasa. ¿Entiendes? De manera que si hay intolerancia, digamos, el médico debe investigar, digamos, si el paciente, digamos, es celíaco pidiendo una serie de estudios. Está claro esta situación, ¿cierto? Sí. Vamos al dibujo de la página siguiente. Vuelvo a recalcar, los dibujos nos van a salvar, porque esto no se entiende en el texto. A ver, si las proteínas fosfatasas tipo 1, que son las que desfosforilan, ahí está indicada con las siglas de PP1, digamos, también tienen un modo de control y de regulación. Y vamos a explicar qué es lo que ocurre en músculo. En hígado no, abajo se muestra lo que es en hígado, pero no vamos a contar eso, vamos a contar lo que ocurre en músculo. O sea, en músculo lo que ocurre es que las proteínas fosfatasas tipo 1 están asociadas a la molécula de glucógeno a través de una proteína llamada subunidad G. ¿Vemos eso en el dibujo? ¿Sí? Bueno, entonces hay dos ramas, una que va para arriba y una que va para abajo, ¿cierto? En la rama que va para arriba lo que se describe es que cuando la adrenalina se une al receptor de membrana y se activa la descarga del AMP cíclico, la proteína quinasa fosforila a la subunidad G en un sitio que se llama sitio 2. O sea, ahí arriba se ve un 2 pobre, digamos, pero hay que poner un 2 ahí, ¿está claro? Y la fosforilación, digamos, de la unidad G en ese sitio que se llama sitio 2 provoca que se despegue la proteína fosfatasa tipo 1 de la unidad G, y al estar libre la proteína fosfatasa tipo 1 ahora puede ser inhibida por el inhibidor 1, digamos, y no tener actividad fosfatasa. Claro, el inhibidor 1 es el que inhibe a la proteína fosfatasa tipo 1, y si está disociada, y si está libre, digamos, podrá ocurrir eso, con lo cual, si no hay actividad fosfatasa, las enzimas de metabolismo de glucógeno, como que son las que están indicadas al lado, van a estar todas fosforiladas, porque la actividad fosfatasa no existe. ¿Se entiende lo que acabo de contar? ¿Lo repito? Sí. Bueno, entonces yo estaba diciendo que cuando, en la rama de arriba, cuando se asocia la adrenalina, se activa la proteína quinasa, se fosforila la subunidad G en el sitio 2, se despega la proteína fosfatasa tipo 1 de la subunidad G, y libre se inhibe por el inhibidor 1. La actividad fosfatasa es nula. No hay desfosforilación de proteínas, van a estar todas fosforiladas. ¿Correcto? En la rama de abajo, cuando la insulina se pega a su receptor, hay una cascada que termina con la fosforilación de la subunidad G en otro sitio que se llama sitio 1. Eso no provoca que la proteína fosfatasa tipo 1 se despegue. Y al estar asociada a la subunidad G, conserva la actividad fosfatasa y entonces podrá desfosforilar las proteínas
del metabolismo del glucógeno. ¿Se entiende el dibujo? Vamos a dar vuelta a esta hoja. Si no, lo que no se entiende me lo van a preguntar. No es ahora el momento, después del examen de filosofía. Ahí están los 4 casos clínicos que vimos en la clase pasada. Y vamos a hablar de la regulación genómica o genética, que es la lenta. Podemos poner la palabra lenta si quieren al lado. Y podemos poner una frase que es muy importante esto, porque va a ser pregunta. Muy importante. Sí, ponelo. Primero ponelo. ¿Dónde? Ahí, lo dice regulación genómica. Ponele muy importante, ponele color, ponele lo que quieran. Entonces ahí lo que cuenta es esto. Esto que fue preguntado en finales y en parciales hasta el hartazgo. Y yo creo que lo preguntan porque no lo responden los alumnos. Cuando una hormona de las que hemos visto se une a su receptor de membrana y se activa alguna proteína quinasa por segundo mensajero, que puede ser tanto calcio como AMP cíclico, la proteína quinasa, digamos, va a fosforilar a otras quinasas llamadas MAP quinasas, MAP quinasas, que también fosforilan senina-tronina. Las MAP quinasas fosforiladas se activan por fosforilación. Y las MAP quinasas, ejemplos de MAP quinasas son las ERK1 y 2. Y las MAP quinasas fosforilan factores transcripcionales, los cuales fosforilados se activan. Ejemplos de factores transcripcionales: el CREB, el CREM, el CFOS, el CEPUN, y el efecto final es que el factor transcripcional penetra el núcleo cuando está fosforilado y activo, se asocia al ADN, y el efecto final es la inducción. Aunque si las máquinas fosforilan a una proteína represora y la activa, digamos, el efecto cuando entra el núcleo es la represión, digamos que es la no expresión de alguna proteína en particular. Entonces, esto que es lento, porque tiene que ver con los genes, está indicado abajo. Abajo están indicadas las 3 hormonas que citamos, que son glucagón, adrenalina e insulina, y a través de este mecanismo que hay que saber explicar, se indica que enzimas se inducen o se reprimen de las diferentes rutas metabólicas. La pregunta del año pasado, en el parcial y en los finales, hasta creo que desde septiembre, diciembre y febrero, la hicieron esta pregunta, es regulación lenta de la gluconeogénesis hepática por el glucagón. Eso es, es la pregunta que hicieron, y la gente no la respondía. O sea, lo que había que decir es que el glucagón se une al receptor de membrana, que está acoplado con proteína GS, que estimula la dinatoxiclasa, que produce AMP cíclico, que se activa la proteína quinasa por el AMP cíclico. La proteína quinasa activa por fosforilación a las MAP quinasas fosforilan factores de transcripción, y los factores transcripcionales activos en el núcleo inducen esas 4 enzimas de la gluconeogénesis hepática: la piruvato carboxilasa, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-fosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Esa era la respuesta que había que dar de la pregunta. ¿Está claro esto? Sí. ¿Se entiende? Lo van a volver a preguntar. Estoy casi convencido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahí están incluidos también los glucocorticoides, cuyos receptores ya aprendieron en el primer parcial, son intracelulares, no son de membrana. Y es el propio complejo hormona receptor el cual actúa como un factor transcripcional, porque se asocia con el ADN para producir la inducción o represión de diferentes enzimas. Está claro desde este punto, esto que ya fue visto, ¿no es cierto? Hasta acá tenemos todo, más o menos. Bueno, hay que sentarse, analizarlo. No es este el momento. A ver, lo que estamos haciendo acá es escuchar información que tiene complejidad porque está todo entrelazado, digamos, y eso es lo que atemoriza, digamos. Y aparte, digamos, combinado con el tema del nivel de preguntas que se hace, digamos, decir, bueno, yo tendré la capacidad de poder responder, y la respuesta es sí. La gente responde. En algún momento, que no es ahora, porque no me parece que sea ahora. Ahora, en todo caso, lo que tenemos que hacer es escuchar y ver los dibujitos como para ver más o menos que quede algo, digamos, de todo esto, que decante. Después va a haber un momento en el cual va a haber que sentarse, digamos, y analizarlo, pero no ahora. Tendrá que ser después del examen de fisiología, eso. Porque esto es complicado. O sea, no puede dejar fisiología para sentarte con esto porque es una cosa o la otra. Porque esto tiene sus ñañas, digamos. Entonces, no. Imagino que en la clase de esto no explicaron nada, por supuesto. No lo van a explicar tampoco. Y lo van a preguntar, porque no les apunté nada. Hay dibujos que yo sugiero que les den bola, digamos, porque los dibujos están re buenos. O sea, el texto que te quema la cabeza, en el dibujo, digamos, es mucho más claro, te queda pegado a la retina, digamos, y uno puede ver perfectamente toda la regulación y todo lo que hemos ido diciendo. Claro, entonces busquemos en el dibujo toda la... Entonces, la idea de haberle puesto esto, digamos, es para que se les haga más sencillo, ¿sí? Vamos a ver la última parte de la clase que no está escrita y que quiero que me presten atención acá, digamos, que es un poco dar una puntita de diabetes, digamos, porque diabetes es una enfermedad, digamos, que es metabólica y afecta a todo el metabolismo. Y acá solamente hemos analizado el metabolismo del glucógeno, entonces no podemos hablar de todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de diabetes mellitus o sacarina, ¿no es cierto? Digamos, o sea, y desde lo general podemos decir, digamos, que hay 2 tipos de diabetes, digamos, la diabetes tipo 1, que es la insulina dependiente, digamos, es más bien la juvenil, ¿no es cierto? Los individuos su páncreas no produce insulina y deben, para su tratamiento, suministrarse insulina exógena, son más bien de contextura delgada, ¿no es cierto? Y está el insulino no dependiente, digamos, que es más bien la de la adultez, la enfermedad, las personas son más bien obesas y la obesidad predispone a diabetes, ¿no es cierto? Su páncreas produce insulina, pero se genera un efecto que es llamado resistencia insulínica, que pasando en limpio significa que si bien hay insulina, los tejidos insulino dependientes tienen menor cantidad de receptores para la misma, de manera que si tienen hormona, pero hay una merma en los receptores, la verdad que el efecto de la hormona no lo vas a registrar, ¿no es cierto? ¿Está claro? La persona, digamos, deben consumir fármacos que son hipoglucemiantes orales para bajar su glucemia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas
que observa un médico a un paciente para que le sugieren, digamos, que está frente a un posible diabético enfrente, digamos. O sea, lo muy llamativo es la poliuria con glucosuria, o sea, el paciente va muchas repetidas veces al baño, digamos, con grandes volúmenes, digamos, con glucosa en orina, el cual es un marcador totalmente normal. ¿Y por qué, digamos, ocurre esto? Digamos, porque como tiene hiperglucemia, la glucosa que se filtra por el glómerulo renal satura la capacidad de reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, digamos, y saturada esa capacidad reabsortiva, digamos, la glucosa que no se reabsorbe pasa de largo, y como es osmóticamente activa, arrastra agua, digamos, de manera que es una diuresis osmótica, una poliuria con glucosuria, digamos, y el razonamiento es que si vos estás perdiendo agua y nutrientes por vía urinaria, digamos, eso va a ocasionar que a nivel central, digamos, se genere sed y hambre, ¿no es cierto? O sea, típicamente poliuria, polidipsia y polifagia. Sed y hambre. ¿Está claro? Típicamente, digamos, frente a estos síntomas que la persona va a comer, bebe y orina mucho con glucosa en vestigio de glucosa en orina, no duda el paciente en pedir una glucemia en ayunas, ¿no es cierto? Entonces, si se saca sangre en ayunas, digamos, si el rango normal de glucemia, digamos, para una persona tiene que ser entre 70 a 110 miligramos por ciento, digamos, si en repetidas extracciones de sangre, digamos, su glucemia arroja un valor en ayunas, arroja un valor mayor o igual a 120, desde 26 en adelante, miligramos por ciento, digamos, entonces se trata de un diabético, ¿no es cierto? Si la persona tiene está en ese periodo de ventana que es entre 110 y 125 miligramos por ciento, porque ya 126 lo calificamos como diabético, digamos, decimos que tiene una glucemia alterada en ayunas y vamos a ver qué hacemos con ese individuo para darle un diagnóstico. ¿Está claro? ¿Cuáles son las causas por las cuales una persona el diabético tiene hiperglucemia, digamos? La primera cosa que hay que decir, digamos, es que la insulina es un hipoglucemiante, promueve la entrada de glucosa a los tejidos insulino dependientes y frente a la falla, digamos, de la hormona, digamos, la glucosa queda varada en el torrente circulatorio, digamos, o sea, no entra la glucosa adecuada a la velocidad adecuada a los tejidos insulino dependientes. Y a esto debemos adicionar, pero solamente en el diabético tipo 1, no en el tipo 2. En el diabético tipo 1 en sangre hay glucagón, pero no hay insulina porque dijimos que no se produce, no tratado, obviamente, digamos. Dijimos que el glucagón sin insulina hace, en la clase anterior, estimula a nivel hepático la gluconeogénesis. No lo recordamos, pero lo dijimos. O sea, empeora todavía el cuadro, porque si la glucosa no entra en los tejidos insulino dependientes y el hígado está permanentemente produciendo glucosa, digamos, la hiperglucemia, digamos, todavía es más abrumadora, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de malo tener mucha glucosa en circulación? Sería la pregunta, digamos. Y esto tiene que ver con un efecto no deseable de la glucosa llamado glicosilación de la proteína, digamos. O sea, concretamente lo que quiero decir es que el grupo aldehído de la glucosa tiene la capacidad de reaccionar sin ninguna enzima con los grupos aminos de las proteínas, y aldehído más amino pierde una molécula de agua y da una función química llamada base de Schiff. Aldehído más amino da base de Schiff más agua. Es una reacción espontánea que ocurre. ¿Está claro? La glucosa se le pega a los grupos aminos de las proteínas. Y la función química se llama base de Schiff, eso es lo que estoy diciendo. La base de Schiff reordena los enlaces, digamos, se llama eso reordenamiento de Amadori, y la glucosa queda permanentemente pegada a la proteína, y decimos ahora esa proteína está glicosilada. El paciente que no es diabético también tiene proteína glicosilada, digamos, o sea, pero está en una proporción que es muy inferior en relación a una persona que tiene mucha cantidad de glucosa, donde el porcentaje de proteínas glicosiladas es obviamente mayor, ¿no es cierto? Claro, esto es así. Entonces, el problema de la glicosilación, digamos, es netamente vascular, digamos, porque como la glucosa quedó varada en el vaso, digamos, o sea, es ahí donde va a resentir. Son las proteínas, digamos, que están en ese lugar las que se van a resentir, digamos. Concretamente, se glicosilan las proteínas de la membrana basal de los vasos, ¿ok? En mayor proporción de lo que deberían, y como la glucosa es hidrofílica porque atrae agua, porque tiene oxidrilos, la atracción de agua como fruto de la glicosilación de las proteínas de la estructura de los vasos produce un engrosamiento, digamos, son más el espesor, digamos, de un vaso, digamos, se hace más ancho, digamos, que el de una persona que no es diabética. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digamos, si uno palpa un vaso de diabético es más duro que el de uno que no es diabético porque son más gruesos. ¿Por qué? Porque ha habido un ingreso de agua, digamos, en la estructura, digamos, como fruto de la glicosilación de las proteínas que están allí. Entonces, si hay un mayor espesor en el vaso, digamos, eso, el perjuicio, digamos, es que tanto los gases como los nutrientes, digamos, que tienen que ir desde los vasos hacia los tejidos, tienen una mayor dificultad para llegar a ellos, ¿no es cierto? Y esto justifica el motivo por el cual algunos diabéticos que están muy avanzados en su patología pueden experimentar amputaciones, sobre todo en sus extremidades, digamos, porque el tejido se pudre, o pueden experimentar pérdida de visión, digamos, porque la retina, digamos, también deja de funcionar si no se irriga y si no se nutre adecuadamente. O típicamente los diabéticos experimentan nefropatías, típico, digamos, porque todos sabemos que el sistema de glomérulos de la nefrona, digamos, son un sistema de capilares que también cuando se glicosilan, digamos, no filtran adecuadamente, ¿no es cierto? O sea, básicamente la glicosilación lo que hace es deteriorar el sistema circulatorio, digamos, del individuo. Y algunas proteínas que están digamos, en los vasos también, digamos, o sea, tienen problemas de coagulación porque digamos, los factores de coagulación son proteínas que se glicosilan y por tanto la cascada de coagulación está alterada también a un punto, y tienen problemas de cicatrización. Porque los problemas de la cicatrización frente a una lesión tiene que ver con un elemento fisiológico que van a tener ustedes en fisiología, que son todos problemas vasculares. El problema vascular. ¿Se entiende, digamos, el perjuicio, digamos, de la hiperglucemia? ¿Qué vamos a hacer con aquel paciente que tiene una glucemia de compromiso entre 110 y 125 miligramos por ciento, con el cual no tenemos ningún diagnóstico, digamos? O sea, a ese paciente le vamos a sugerir hacer lo que se llama la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que no es exclusivamente para ese paciente, sino que esa prueba se le hace también a personas que tienen antecedentes familiares diabéticos, digamos, o que son obesos y no adelgazan fácilmente, digamos, o a mujeres embarazadas, digamos, está lo que se llama diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque en el embarazo, digamos, las hormonas, digamos, son hiperglucemiantes, y una hiperglucemia desmedida, digamos, durante el embarazo puede repercutir, digamos,
digamos, en el bebé en formación, en el feto, digamos, o bien por producción de malformaciones, o generalmente lo que sucede, digamos, es que la hiperglucemia genera bebés más de mayor tamaño, digamos. Entonces, si tiene diabetes gestacional, hiperglucemia en mayor cantidad de lo que debería, digamos, mayor o igual a 126 miligramos por ciento, hay que tratarla con insulina, digamos, durante el periodo de gestación. ¿Está claro? ¿No es cierto? Entonces, la prueba consiste en que el paciente viene en ayunas al laboratorio, se le saca sangre a tiempo cero, digamos, y después se le da un cóctel de glucosa que tiene 75 gramos de glucosa con 375 gramos de agua. Hoy en día no se hace ya tanto así, digamos, sino que se hace de otra manera más tranquila, digamos. O sea, se saca sangre y después de darle ese cóctel, digamos, se saca sangre de diferentes tiempos, digamos. Al médico le va a interesar la glucemia en la condición de ayunas y a las 2 horas después de darle el cóctel de 75 gramos de glucosa. ¿Está claro? Estoy diciendo, hoy en día al paciente se le dice, bueno, venga, sáquese sangre, vaya a desayunar y a las 2 horas venga. Y le saca sangre, que va a dar más o menos la curva, más o menos los números le va a servir al médico. Entonces, lo que tenemos que tener, acá hay una curva, pero me interesa esta tabla que tenemos acá. Miremos acá. Si la glucemia fuera normal, cuyo rango, digamos, en ayunas es de 65 a 110 miligramos por ciento, cuando le damos la sobrecarga de glucosa, es esperable a las 2 horas tener una glucemia que esté por debajo de los 240 miligramos por ciento. Entonces, es una respuesta insulínica normal. Por favor, no me confundan la glucemia a las 2 horas con la glucemia en ayunas. Ahora, si el paciente fuera diabético, cuya glucemia es mayor o igual a 126 miligramos por ciento, para el cual no hay que hacerle esta prueba, porque si le haces esta prueba lo liquidás. O sea, concretamente, digamos, si el paciente tiene una glucemia elevada y le vas a dar una sobrecarga de glucosa, la molaridad plasmática sube tanto que se genera una suerte de deshidratación tisular. Es el efecto opuesto a lo que ustedes conocen como edema, digamos. En el caso del edema, digamos, hay un descenso de presión osmótica, digamos, o oncótica, lo cual hace que el líquido se extravase, digamos, de los vasos y los tejidos, digamos. Pero acá estoy diciendo, digamos, que hay una altísima osmolaridad de los vasos, por la hiperglucemia, ¿verdad? Que el agua pasa de los tejidos hacia los vasos, digamos, y en el sistema nervioso, digamos, se traduce en un coma. Esto. La manera de sacarlo del coma, digamos, es inyectando la insulina para bajarle la glucemia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, la cuestión es que si el paciente tuviera una glucemia mayor o igual a 126, digamos, si le das el cóctel de glucosa, lo esperable a las 2 horas es que su glucemia sea mayor a 200 miligramos por ciento, se le subió y no bajó a las 2 horas. No hay respuesta insulínica adecuada. Si el paciente tuviera una glucemia que va entre 110 y 125 miligramos por ciento, porque ya 126 es diabético, y le das el cóctel, acá puede tener dos situaciones. Que a las 2 horas su glucemia esté entre estos dos valores, entre 140 y 199, y no 200 porque ya es diabético, digamos, y decimos que tiene una glucemia, es intolerante a la glucosa, una tolerancia alterada a la glucosa, o sea, tiene una respuesta insulínica y por lo tanto está bajando la glucemia, pero lo hace a una velocidad que es menor a la que debería, eso es lo que uno detecta en la curva. Es una persona que ya tiene problemas para regular su glucemia y va probablemente, digamos, a su diabetes. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Ahora, la otra alternativa que podría ocurrir es que si teniendo una glucemia en ayunas de 110 a 125 y le das el cóctel y su glucemia, digamos, está por arriba de 200, entonces es un diabético tapado. O sea, digamos, acá se puede ver, digamos, que no hay respuesta insulínica adecuada, digamos, en condiciones de ayunas, digamos, da una glucemia más baja que 126, pero la curva lo dice más cara. Está claro este punto, ¿no es cierto? ¿Para todos es claro? ¿Qué vamos a hacer con un paciente que ya tenemos diagnóstico de diabético? ¿Cómo monitoreamos, digamos? Entonces el médico lo que le dice es, bueno, que venga cada 4 meses al consultorio con los números de laboratorio, entonces yo miro los números, lo veo a usted, le hago un chequeo clínico, digamos, y seguimos adelante, y en ese periodo de interconsulta, digamos, el diabético suele engañar, come, y antes de sacarse sangre, digamos, entonces se cuida para que su glucemia sea normal, y el médico no lo rete, ¿no es cierto? Entonces, no lo sabe, pero en su organismo, digamos, queda registrada, digamos, esa conducta, digamos, porque ya hemos dicho, digamos, que la proteína se glicosila, ¿no es cierto? Entonces, conjuntamente, digamos, con la glucemia, el médico va a pedir un par de otros dos test, que son el test de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina que se glicosila no transporta oxígeno igual que la que no está glicosilada. Se llama hemoglobina A1C. Normalmente en un individuo que no es diabético hay un porcentaje de hemoglobina glicosilada que va de 6 a 7,5% más o menos. Se expresa como porciento del total. En el diabético está entre 12 a 20%. ¿Está claro? Aquí es un número hay que saberlo. Se expresa como porcentaje del total. ¿Cuánto persiste la hemoglobina glicosilada? Digamos más o menos lo que dura un eritrocito, más o menos entre 2 o 3 meses. Claro. Y después se pide otro test llamado de fructosamina, que lo que evalúa es la albúmina glicosilada, que tiene una vida media más o menos de 2 o 3 semanas. Es un marcador corto y un marcador largo. A ver, ¿por qué hay que pedir uno corto y uno largo? Vamos a ver este ejemplo. Acá viene la glucemia del paciente, y más o menos 2 semanas antes de hacerse la extracción, se desbanda con la glucemia. Dice acá, se produce una dieta estricta, digamos, baja la glucemia, con lo cual cuando se saca sangre, digamos, la glucemia sale espectacular. Ahora, lo que está a la vista, digamos, es que la hemoglobina glicosilada, que es la A1C, va a estar algo elevada, pero lo que va a estar muy elevado es la fructosamina, que es la albúmina glicosilada, porque el levando ocurrió dentro de la vida media de lo que es la albúmina. Y estoy diciendo esto porque si el levando hubiera ocurrido un mes y medio antes, digamos, y después se hubiera cuidado, toda la albúmina se hubiera recambiado, en cuyo caso la fructosamina hubiera dado normal, pero hubiera persistido elevada la hemoglobina glicosilada porque dura más o menos 4 meses, que es el tiempo que le pide, digamos, venga al consultorio cada 4 meses, porque lo sabe el médico eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el año pasado preguntaron, o sea, si no lo agarra por uno, lo agarra por otro lado. Porque hay que llevarlo al paciente desde lo psicológico, digamos, porque, digamos, o sea, tener una conducta intachable, digamos, es un robot solamente la podría tener, ¿no es cierto? O sea, estar en un lugar, digamos, para nosotros,
comemos por deporte, digamos, porque así, digamos, estar en un lugar, digamos, donde la gente come, ver cómo todos los demás comen, y lo podés hacer una vez, digamos, pero en algún momento, digamos, se te va a escapar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, desde lo psicológico hay que llevarlo al paciente. No duele la glicosilación de la proteína, el elemento del glicosilante no duele ni produce nada, digamos, lo que pasa es que produce un deterioro, digamos, que es acumulativo y en algún momento, digamos, la enfermedad, digamos, pasa factura. Está claro este detalle, ¿no es cierto? Los niveles normales de fructosamina, digamos, es más o menos del 1%, y sobrepasado ese valor ya es diabético. El año pasado preguntaron concretamente ¿para qué sirven los test de fructosamina y de hemoglobina glicosilado o algo por el estilo, preguntaron, qué sé yo. Lo que voy a decir, digamos, es que son dos test que sirven para hacer monitoreo de individuos que son diabéticos. ¿Y por qué se piden esos dos? Porque el test de fructosamina lo que nos permite, digamos, ver es si se produce una hiperglucemia cercana, digamos, a la fracción de la sangre. Pero el test de hemoglobina glicosilada, digamos, como tiene una vida media más larga, digamos, permite ver si hubo una hiperglucemia, digamos, en un tiempo mucho más anterior, digamos, a la fracción sanguínea. Entonces son dos escalas de tiempo distintas. ¿Se entiende todo esto? Sí. Esto claro. Si lo leí de ahí, tú, fácil. Nada más, vamos a dejar acá. Bueno, para que ahora vengo.